La historia comienza con el héroe siendo derrotado por el rey demonio. La humanidad, acorralada, reunió a 1000 magos de barrera para contrarrestar al rey demonio y su ejército. Crearon una barrera contra el reino demoníaco, y durante ese tiempo, generaciones de héroes desafiaron al rey demonio, pero seguían perdiendo. 30 años después, en las montañas, nuestro protagonista Blake, un mago de barrera de 39 años, se despertó y estiró sus manos. Después de ponerse un abrigo, salió de su cabaña y se dijo a sí mismo que todavía se sentía lleno de energía. Miró el enjambre de demonios fuera de la barrera que él había creado. Notó que la barrera se estaba debilitando. Arrodillándose, puso ambas manos en el suelo y comenzó a lanzar un hechizo para reforzar la barrera. Volcó toda su energía en hacerla más gruesa, pero observó que la efectividad de la barrera se había estado debilitando más rápidamente últimamente y que el poder mágico necesario había aumentado significativamente. Blake esperaba que un nuevo héroe derrotara pronto al rey demonio. Mientras tanto, en el castillo del rey demonio, la heroína se enfrentó al rey demonio. Se lanzaron el uno hacia el otro y lanzaron sus ataques simultáneamente. La heroína gritó fuerte mientras balanceaba su espada, y junto con su ataque desató su poder y logró herir al rey demonio, esquivando su ataque. El rey demonio quedó gravemente herido, tosió sangre y no podía creer que había perdido. Murmuraba repetidamente que era imperdonable e intentaba decir algo a la heroína, pero murió antes de poder terminar. La heroína sonrió victoriosa, levantó su espada y declaró su triunfo, instando a todos a celebrar. Una fuerte luz azul emergió del castillo del rey demonio, lo que Blake notó. Estaba sorprendido y se preguntó qué era. Luego vio cómo los demonios fuera de la barrera colapsaban y desaparecían lentamente. Blake dedujo que los héroes habían derrotado al rey demonio. También notó que la miasma desaparecía y se maravilló, dándose cuenta de que era cierto. Blake se alegró de que la miasma y los monstruos del reino demoníaco estuvieran desapareciendo, trayendo paz al mundo. Sabía que ahora todos podían vivir sin preocupaciones. Reflexionó sobre haber mantenido la barrera durante 30 años y se preguntó si recibiría alguna recompensa. Un mes después, hombres aparecieron en su cabaña. Uno de ellos gritó que ya no era necesario. Confundido, Blake preguntó qué significaba eso. El hombre lo acusó de malgastar fondos públicos en una barrera inútil y lo llamó un fraude codicioso. Blake explicó que había mantenido la barrera para evitar que la miasma y los monstruos escaparan del reino demoníaco, pero el hombre fingió no saber nada al respecto y se burló de él, preguntándole qué podía hacer un mago de barrera incompetente de bajo nivel. Otro hombre echó a Blake de su cabaña, gritando que la cabaña y la tierra en ruinas pertenecían al país. Sintiendo desesperanza, Blake se alejó, entristecido de que sus 30 años de trabajo duro llegaran a esto. Decidió que no tenía más opción que regresar al pueblo donde había vivido cuando era niño. Poco después, Blake llegó a la guilda de aventureros en el pueblo de Atau y se sorprendió al ver algunas monedas de oro sobre la mesa. Le dijo a la guilda que la recompensa era demasiado pequeña, pero la anciana se enojó y le gritó que no se quejara. Blake sabía que no podría sobrevivir con tan poca cantidad y se sintió desanimado, preguntándose si la barrera realmente había sido inútil después de todo. Al día siguiente, Blake se vio obligado a trabajar en la guilda a pesar de los bajos salarios, ya que no tenía otras opciones laborales como mago de barrera. Le pidió trabajo a la recepcionista, diciéndole que no le importaba si el pago era bajo, pero la anciana le respondió que ya no quedaba trabajo para él, porque nadie solicitaba magos de barrera. El hombre detrás de él se burló, sugiriendo que intentara hacer jardinería u otros trabajos diversos, pero otro hombre añadió de manera burlona que ni siquiera esos trabajos necesitarían un mago de barrera. Se rieron de él mientras Blake se quedaba allí abatido. Blake permaneció en silencio mientras los hombres se reían de él, pero de repente alguien tocó la puerta de la guilda. Un caballero irrumpió en la sala y preguntó si había un mago de barrera llamado Blake presente. La recepcionista se sorprendió al ver a los caballeros reales y los hombres se preguntaron por qué estaban en una zona tan rural, especulando si el incompetente mago de barrera había hecho algo mal. Blake levantó la mano de inmediato y le dijo al capitán que él era el mago de barrera Blake. El capitán lo miró por un momento mientras se acercaba, lo que hizo que Blake se sintiera incómodo. El caballero entonces le informó que habían venido por órdenes de la heroína Alice y que se dirigían a la capital real, preguntando si Blake estaría dispuesto a acompañarlos. Los hombres que se habían estado burlando de Blake se quedaron atónitos al escuchar que había sido convocado por la heroína e invitado a la capital real. Se preguntaron cómo un mago de barrera incompetente podría lograr tal reconocimiento.
Blake le respondió al capitán que lo entendía y el capitán se disculpó por la urgencia, explicando que necesitaban partir de inmediato. Señalando la carreta afuera, el capitán le indicó a Blake que subiera. Mientras Blake se acercaba a la carreta, los hombres comenzaron a entrar en pánico, preguntando a la anciana recepcionista si Blake realmente era solo un mago de barrera, preocupados de que pudieran enfrentar castigos por su comportamiento. La anciana balbuceó, sugiriendo que deberían disculparse. Una vez que Blake subió a la carreta, comenzó su viaje. El trayecto le pareció sorprendentemente cómodo, pero se sentía fuera de lugar, incapaz de creer que había sido convocado por la heroína. Recordó que una vez la había ayudado y se preguntó si ella lo recordaba. Horas más tarde, llegaron a la capital real del reino Enda, Miston. Al mirar por la ventana, Blake se asombró por el tamaño de la ciudad, nunca antes había visto tanta gente. La carreta se dirigió directamente al castillo. Al llegar, siguió al capitán de los caballeros al interior, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. De repente, una dulce voz lo saludó diciendo «Has llegado», y él se giró para ver a la heroína Alice, una joven de 18 años con una cálida sonrisa. Ella le dijo que lo había estado esperando y le preguntó si la recordaba. Cuando Blake respondió que sí, ella se emocionó, expresando lo feliz que estaba. Alice agradeció a Blake por haberla salvado cuando se separó de sus compañeros cerca del reino demoníaco. Explicó que pensó que sería el fin para ella hasta que él la ayudó. Blake respondió torpemente que no hizo mucho y simplemente asistió a sus compañeros también. Alice se disculpó porque sus compañeros no pudieron conocerlo, ya que estaban ocupados con ceremonias. Luego, emocionada, le preguntó cuáles eran sus planes ahora que su trabajo con la barrera había terminado, especulando que alguien como él debe ser muy demandado. Blake se rió de manera incómoda, admitiendo que aún no tenía nada decidido, aunque la verdad era que estaba desempleado. Alice, llena de entusiasmo, sugirió que se uniera al cuerpo real de magos, lo que sorprendió a todos y enfureció a uno de los miembros. Gunther, el joven vicecapitán de 22 años de la quinta división del cuerpo real de magos, protestó, explicando que el cuerpo real de magos era una unidad de élite y que los magos de barrera no eran aptos para unirse. Le dijo a Alice que no agrupara a los magos de barrera incompetentes con los magos. Alice defendió a Blake recordándole a Gunther que los magos de barrera habían mantenido la barrera que suprimía la miasma y los monstruos del reino demoníaco. Gunther desestimó su argumento con arrogancia, afirmando que los monstruos temían a los magos, no a las barreras, y que la miasma podría ser fácilmente manejada usando magia. Concluyó que los magos de barrera eran innecesarios. Blake apretó los puños en silencio, enfadado, recordando cómo los magos de barrera habían sido respetados hace 30 años. No podía creer que su reputación hubiera caído tanto en ese tiempo. Gunther, burlándose, llamó a Blake un viejo y sugirió que solo los jóvenes prometedores eran adecuados para ese tipo de trabajo. Luego le dijo a Alice que Blake no tenía habilidades y que no debía ser considerado, a menos que pudiera demostrar lo contrario. Alice le preguntó a Gunther si decía que Blake debería demostrar su valía derrotándolo. Gunther respondió con confianza que si Blake tenía suficiente habilidad para vencerlo, entonces estaría bien. Alice le dijo a Blake que creía que podía ganar, dándole un impulso a su confianza. Blake dudó, pero finalmente aceptó. Poco después, se encontraron en un escenario al aire libre. Blake enfrentó a Gunther, quien tenía una sonrisa burlona. Blake se preguntó cómo había llegado a esto, cuando solo había venido porque lo habían convocado. Gunther se presentó como el vicecapitán de la quinta división de los magos reales. Comenzó a reunir magia de fuego en su mano, advirtiendo a Blake que no se quejara si moría. Gunther luego apuntó y lanzó una bola de fuego directamente hacia Blake. El ataque de Gunther causó una fuerte explosión, y los magos asumieron que todo había terminado, elogiando el poder de su vicecapitán. Gunther se rió con arrogancia, diciendo que eso era lo que pasaba cuando un simple mago de barrera se ponía engreído. Sin embargo, su risa se interrumpió, lo que lo irritó, y exigió saber quién estaba interrumpiendo su momento de victoria, solo para escuchar una voz preguntar, ¿ya comenzó el examen? Gunther y los demás se sorprendieron al ver a Blake de pie, ileso. Gunther lo miró incrédulo, preguntándose cómo era posible, ya que él había lanzado el hechizo con la intención de reducirlo a cenizas. No podía comprender lo que Blake había hecho. Frustrado, Gunther lanzó otro hechizo de fuego, declarando que había sido demasiado fácil con él y ahora se pondría serio. Burlándose, gritó para que Blake simplemente lo aceptara, mientras liberaba un ataque de magia de fuego más fuerte. Blake levantó calmadamente una barrera,
protegiéndose una vez más. El ataque de Gunther explotó al impacto, pero no se detuvo, lanzando un enjambre de bolas de fuego hacia Blake gritando para que se quemara hasta las cenizas. Los jóvenes magos que observaban se preocuparon, pensando que nadie podría sobrevivir a tal magia. Sin embargo, Blake, que bloqueaba los ataques sin esfuerzo con su barrera, encontró que la magia era demasiado débil. Se preguntó si Gunther aún se estaba conteniendo, porque el poder no coincidía. Tras una ráfaga de ataques, Gunther cubrió su nariz por el humo, y con aire triunfante, preguntó si finalmente Blake había muerto. Pero, cuando el humo se disipó, se quedó congelado, sorprendido de ver que Blake seguía de pie en el mismo lugar, sin un rasguño. Gunther gritó incrédulo, exigiendo saber cómo seguía vivo. Blake se giró para enfrentarse a Gunther, quien murmuraba para sí mismo que eso era imposible. Gunther, en tono burlón, se burló de Blake llamándolo basura que solo podía crear barreras. Se mofó, diciendo que defender no tenía sentido si Blake no podía atacar, instándolo a que intentara contraatacar si estaba tan frustrado. Blake, confundido por un momento, levantó la mano y dijo calmadamente que haría exactamente eso. Gunther, igualmente confundido, le preguntó qué acababa de decir. De repente, una pequeña pero poderosa barrera salió disparada de la mano de Blake golpeando la cara de Gunther. La fuerza lo envió rodando por el suelo hasta estrellarse contra una pared. Los magos exclamaron sorprendidos al ver que su vicecapitán había sido derribado. Gunther se levantó, maldiciendo, y exigió saber qué había hecho Blake, insistiendo en que los magos de barrera no podían atacar. Blake simplemente respondió que había movido la barrera y demostró la técnica. Gunther gritó indignado, afirmando que las barreras debían ser estáticas y que moverlas no tenía sentido. Blake explicó torpemente que después de 30 años colocando barreras, ya se había acostumbrado, bromeando si eso contaba como hacer trampa. Los magos comenzaron a susurrar entre ellos, cuestionando si el mago de barrera realmente era más fuerte que el vicecapitán. Notaron que Blake había bloqueado todos los ataques sin un solo rasguño. Al oír los susurros, Gunther se enfureció, preguntándose cómo podía perder contra alguien que consideraba basura. Al darse cuenta de que su posición se desmoronaba, miró a su equipo, que asintió en silencio. Lanzaron un hechizo para crear una pequeña bola de fuego detrás de Blake. La bola de fuego creció y trató de quemarlo por detrás, pero el escudo de Blake se activó automáticamente, protegiéndolo. La multitud quedó atónita, pero Alice sonrió, sabiendo lo que ocurría. Blake, ajeno a todo, se giró y preguntó si algo lo había golpeado, preguntándose si había sido una piedra. Gunther, mirando incrédulo, se dio cuenta de que la barrera se había activado por sí sola. ¿Qué demonios es este tipo?, murmuró. Alice miraba a Blake con una chispa de orgullo en sus ojos, pensando que Blake había demostrado su fuerza. Furioso, Gunther preparó otro hechizo. No podía aceptar terminar el duelo con tal humillación. Vaciando todo su maná en un ataque final, se preparó para liberar un hechizo avanzado de magia de fuego. Los jóvenes magos, sintiendo el peligro, huyeron, sabiendo que serían atrapados por la explosión. Gunther gritó a Blake declarando que lo mataría con ese ataque a todo su poder, y desató un enorme cañonazo de fuego. Blake ni siquiera se movió mientras el enorme hechizo se dirigía hacia él. Los magos detrás de él gritaron de miedo, pero Alice permaneció tranquila. Sabía que la magia avanzada no podía ser bloqueada por una barrera común, pero confiaba en Blake como aquella vez cuando estuvieron rodeados por demonios y él había matado a los demonios simplemente moviendo sus barreras. Como ella esperaba, Blake anuló sin esfuerzo el cañonazo de fuego, dejando a Gunther atónito. Gunther cayó de rodillas, murmurando repetidamente que era imposible, que su magia más poderosa había fallado y su maná estaba completamente agotado. La multitud murmuró asombrada, dándose cuenta de que Blake había ganado. Alice, orgullosa, anunció que Blake se había probado a sí mismo y declaró que el escuadrón de magos de barrera había triunfado. Insistió en que Blake estaba calificado para unirse al cuerpo real de magos. Gunther intentó discutir, gritando que Blake no era el único mago de barrera, y exigió saber qué había pasado con los demás. Los investigadores llegaron informando que la mayoría de los demás magos de barrera habían muerto o abandonado sus deberes, malversando fondos en el proceso. Gradualmente habían desaparecido, dejando a Blake como el único mago de barrera que mantenía la vasta barrera alrededor del reino demoníaco. Blake lo entendió, dándose cuenta de por qué su maná para establecer barreras seguía aumentando. Gunther, atónito, gritó al investigador, cuestionando cómo Blake solo podía manejar una barrera sobre un área más grande que todo el reino de Eria. Insistió aún más,
preguntando al investigador si estaba diciendo que Blake mantenía una barrera de esa escala por sí mismo. Alice sonrió, dándose cuenta de que Blake había superado todas las expectativas. De repente, una voz interrumpió el alboroto. Una figura entró en la escena exigiendo saber qué estaba pasando. Gunther se quedó helado al ver quién era. Era Lancelot, el capitán de la primera división. Todos se asombraron al ver a Lancelot, el capitán más importante de la primera división, ya que era la primera vez que lo veían de cerca. Lancelot ordenó a Gunther que explicara qué estaba sucediendo. Antes de que Gunther pudiera responder, Alice apareció junto a Lancelot y explicó que ella había recomendado a Blake el mago de barrera para unirse al cuerpo real de magos. Sin embargo, Gunther había dudado de las habilidades de Blake, lo que llevó a una prueba práctica. Lancelot le pidió a Alice que confirmara si eso significaba que habían llevado a cabo un duelo, y ella respondió afirmativamente. Gunther miró a Blake con ira, pero Blake permaneció tranquilo. Lancelot se giró hacia Gunther y comentó que parecía que él había perdido. Gunther, turbado, trató de excusarse alegando que había sido indulgente con Blake, insistiendo en que no hubiera sido apropiado ir con todo contra un simple mago de barrera. Lancelot lo interrumpió firmemente, diciendo que ya había escuchado suficiente de sus patéticas excusas. La frustración de Gunther era evidente, pero no se atrevió a replicar por miedo a la autoridad de Lancelot. Lancelot se acercó a Blake y le dijo que independientemente del título de alguien, si tenía las habilidades, podría unirse. De forma oficial, declaró a Blake miembro del cuerpo real de magos, para sorpresa de Blake. Los demás magos estaban igualmente atónitos de que Lancelot estuviera permitiendo que un mago de barrera ingresara al cuerpo de élite, pero, habiendo sido testigos de cómo Blake derrotó al vicecapitán de la quinta división, no tuvieron objeciones. Blake sonrió incrédulo, preguntándose si alguien como él, que había pasado 30 años manteniendo barreras, realmente podría pertenecer al cuerpo de magos más importante del reino. Alice entonces dio un paso adelante, sonriendo ampliamente y lo felicitó. Le dijo dulcemente que siempre había creído en él. Blake le agradeció, diciendo que todo era gracias a ella. Alice desestimó el agradecimiento sugiriendo que salieran a celebrar. Antes de que pudieran salir, Lancelot apareció detrás de Alice y le preguntó con severidad si pensaba que tenía tiempo para celebraciones. Alice suspiró con frustración mientras los magos la sujetaban, y Lancelot le recordó que necesitaban volver al trabajo. Ella resistió, pidiendo ayuda a Blake, pero la arrastraron a pesar de sus protestas. Después de eso, Lancelot se giró hacia Blake y comentó que Alice parecía favorecernos. Le preguntó qué tipo de relación tenía Blake con ella. Blake respondió tranquilamente que solo eran conocidos. Lancelot asintió, pero le advirtió que muchas personas intentaban acercarse a la heroína por motivos ocultos, advirtiendo a Blake que no fuera uno de ellos. Con eso, Lancelot se alejó mientras Gunther lo miraba con puro odio. Unos días después, Blake llegó al dormitorio del cuerpo real de magos. Se sorprendió por el tamaño y la grandeza del edificio. Al entrar, miró nervioso buscando su habitación asignada. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes mujeres lo notó y comenzaron a susurrar entre ellas. Se preguntaban por qué un hombre mayor estaba en el dormitorio, señalando que no parecía un oficial superior. Sus ropas gastadas les hicieron sospechar que era un plebeyo. Sintiendo la incomodidad bajo sus miradas, Blake rápidamente se alejó, decidiendo encontrar su habitación lo antes posible. Después de unos minutos, encontró la habitación 206, la que le había sido asignada. Llamó a la puerta y la abrió, disculpándose al entrar. Un joven aprendiz del cuerpo real de magos llamado Esben, de 16 años, se giró para mirarlo y le preguntó sin rodeos su nombre. Blake saludó a Esben y se presentó como su nuevo compañero de cuarto desde ese día. Esben inmediatamente preguntó por qué había un tipo viejo allí. Después de que Blake explicara todo, Esben gritó incrédulo, preguntando si Blake estaba afirmando que había sido recomendado por la heroína y que había derrotado al vicecapitán Gunther para unirse al cuerpo real de magos. Esben luego le gritó que no mintiera, lo que hizo que Blake se diera cuenta de que desde un punto de vista objetivo, sí sonaba increíble. Esben comenzó a temblar, lo que hizo que Blake se preocupara y le preguntara si estaba bien. Esben luego gritó que su vida en el cuerpo había terminado porque un mentiroso viejo estaba en el mismo equipo que él. Blake, confundido, le preguntó a qué se refería con mismo equipo. Esben explicó que los compañeros de cuarto se asignaban al mismo equipo en la nueva división de entrenamiento. Blake asintió en comprensión y se disculpó por ser un hombre mayor,
pero le aseguró a Esben que haría todo lo posible para no retrasarlo. Sintiéndose culpable, Esben tartamudeó diciendo que no era completamente culpa de Blake. De repente, Esben se detuvo y notó el cabello de Blake comentando que estaba un desastre y se interpondría durante el entrenamiento. Le preguntó si quería que se lo cortara. Minutos después, Esben terminó de cortar el cabello de Blake y le preguntó qué tal estaba. Blake le dio las gracias, diciendo que se sentía renovado. De repente, Esben se dio cuenta de que ya casi era hora de comenzar el entrenamiento. Con prisa, le dijo a Blake que se pusiera el uniforme, a lo que Blake accedió rápidamente. Un momento después, se encontraron con Rey y Clara, dos aprendices de 16 años del Cuerpo Real de Magos. Tace le preguntó a Esben quién era el viejo, y Clara mencionó que nunca lo había visto antes. Esben respondió que Blake aparentemente estaba en su equipo, y Blake lo saludó. Tace se sorprendió y gritó, preguntando por qué un hombre mayor estaba en su equipo y si no era raro tenerlo como nuevo recluta. Clara trató de calmarla, diciendo que se estaba pasando, pero Tace respondió que probablemente Clara pensaba lo mismo. Blake escuchó sus comentarios, pero permaneció tranquilo, reconociendo que todos los demás reclutas eran jóvenes y que él era el único mayor allí. Poco después, un oficial superior presentó a Blake al grupo, anunciando que acababa de unirse. Blake se presentó como un mago de barrera y saludó a todos. Los demás aprendices comenzaron a susurrar entre ellos, especulando si él era el que, según los rumores, había derrotado al vicecapitán Gunther. La mayoría dudaba de la historia, pensando que no podía ser cierta. Clara y Tace eran escépticas, luchando por creerlo, mientras que Esben entró en pánico, pensando que su equipo estaba condenado porque Blake era un mago de barrera y por lo tanto, en su opinión, débil. Desde un lado, Gunther miraba a Blake con odio, jurando en silencio que Blake no saldría impune de haberlo avergonzado. El oficial superior se dirigió al grupo, explicando que eran los reclutas más recientes y que aún no se habían asignado a sus divisiones. Su rendimiento durante el entrenamiento determinaría sus ubicaciones. Blake se dio cuenta de que esto significaba que aún no estaban oficialmente reclutados y resolvió trabajar duro para demostrar sus resultados. Luego, el oficial anunció que para su primera tarea realizarían un ejercicio de supervivencia. A los aprendices se les indicó que cazaran monstruos en el bosque Mecha, con puntos asignados según su rendimiento. Tenían 2 semanas para completar el ejercicio. El anuncio causó pánico entre los aprendices, ya que todos sabían que el bosque Mecha era infame por sus charcos de miasma. El oficial, aparentemente sin preocupaciones, comentó que solo era mala suerte para ellos y ordenó que todos tomaran su equipo y partieran. Blake recogió su equipo mientras Esben, aterrorizado, seguía murmurando que ya estaba todo perdido, sabiendo que el bosque Mecha no era lugar para novatos. Esben luego se giró hacia Blake rogándole que no lo retrasara, a lo que Blake lo tranquilizó calmadamente, asegurándole que lo entendía. El oficial ordenó que todos subieran a los carruajes de dragón por equipos, ya que serían transportados a sus respectivos puntos de inicio en el bosque. Todos subieron a sus carruajes sin saber que Gunther estaba secretamente planeando hacerle la vida imposible a Blake durante el ejercicio. Tras horas de viaje, llegaron al bosque. Esben quedó atónito de horror al ver el lugar y gritó preguntando qué tipo de infierno era ese. Esben preguntó por qué habían comenzado desde la cima de una montaña, lejos del bosque. Clara observó que parecía no haber otros equipos cerca, lo que llevó a Tace a preguntar si habían sacado la peor suerte. Esben gritó desesperado que ya estaba todo perdido y que estaban completamente perdidos. Agregó que había soñado con unirse al Cuerpo Real de Magos, pero esto era lo que le tocaba en su lugar. Tace le recriminó a Esben, llamándolo patético y recordándole que como líder del equipo, al menos debería decir algo como síganme o algo alentador. Esben le gritó furioso que se callara, que solo lo habían nombrado líder del equipo de la nada. Blake se excusó de su discusión, haciendo que Esben y Tace se voltearan hacia él, irritados, y le preguntaran qué quería. Blake calmadamente sugirió que miraran el mapa para saber dónde estaban. Añadió que le gustaría conocer su ubicación exacta. Esben y Tace intercambiaron miradas en silencio antes de que Esben, a regañadientes, abriera el mapa. Señaló su posición actual, y Clara comentó que estaba bastante lejos de su objetivo, pero que podrían llegar si se apresuraban. Duris, sin embargo, cuestionó si era posible, a menos que corrieran todo el camino. Blake preguntó si debían partir inmediatamente, y Esben, a regañadientes, aceptó, diciendo que no tenían otra opción. Duris suspiró frustrado, pero les dijo al grupo que se prepararan para el viaje.
Comenzaron a descender por la cima de la montaña y continuaron caminando durante horas. Esben gruñó que el equipaje era demasiado pesado, lo que dificultaba caminar. Tace, visiblemente cansado, tartamudeó preguntando si aún no habían llegado al bosque Mecha. Clara miró a Blake y notó que a diferencia de los demás, el hombre mayor ni siquiera sudaba. Silenciosamente se preguntó si Blake estaba acostumbrado a viajar de esa manera. Pasaron horas y ya era de noche cuando finalmente llegaron al bosque Mecha. Esben notó inmediatamente el intenso miasma en el aire, y Tace estuvo de acuerdo, observando que una persona normal sin resistencia moriría al instante al entrar. Clara les tranquilizó, diciendo que como magos, deberían estar bien con ese nivel de miasma. Tace luego le pidió a Esben que confirmara su objetivo, un dragón codo de nivel 2. Esben estuvo de acuerdo y señaló que la ubicación de su nido estaba marcada en el mapa. Blake, curioso, preguntó a qué se refería el sistema de niveles, sorprendiendo a Esben de que no lo supiera. Esben explicó que los monstruos se clasifican en 10 niveles de fuerza, siendo el nivel 1 el más débil y el nivel 10 el más fuerte. Blake agradeció la información, y Esben respondió orgullosamente que no había de qué. Sin embargo, antes de que Esben pudiera disfrutar de su explicación, Tace y Clara comenzaron a caminar adelante. Tace les gritó que volvieran y les recordó que debían seguir moviéndose. Esben, alarmado, gritó para que no lo dejaran atrás mientras corría para alcanzarlos. Pasó una hora mientras continuaban su caminata por el bosque. De repente, se escuchó un ruido en un arbusto cercano. El grupo se volteó para ver goblins ocultos dentro. Esben, reconociéndolos como monstruos de nivel 1, rápidamente lanzó un hechizo de fuego y lo arrojó a uno de los goblins, presumiendo que podía manejarlo solo. Su ataque golpeó a uno de los goblins, pero los otros dos saltaron hacia él simultáneamente, lo que lo hizo entrar en pánico. Antes de que los goblins pudieran alcanzarlo, una fuerte oleada de poder mágico los cortó en pedazos. Era Tace, quien regañó a Esben recordándole que nunca debía bajar la guardia. Esben se sentó sosteniéndose el brazo, que estaba ligeramente herido, y gruñó hacia Tace que no necesitaba interferir. Clara, al notar su herida, lo sanó. Esben le agradeció y se disculpó. Blake, observando desde una corta distancia, se mantuvo en silencio. Esben se giró hacia él, frustrado, y le preguntó por qué no lo ayudó. Antes de que Blake pudiera responder, Tace le recordó a Esben que él mismo había insistido en que podía manejarlo solo. Esben le gritó que se callara, pero aceptó a regañadientes y se giró hacia Blake para disculparse. Poco después, mientras continuaban caminando, un monstruo apareció sobre Esben listo para atacarlo. Blake, al notarlo, tropezó intencionalmente, haciendo parecer que fue un accidente. Esben, sin darse cuenta del monstruo, lo esquivó sin percatarse del peligro. Preocupado, le preguntó a Blake si estaba bien y Tace le preguntó qué estaba haciendo. Blake se disculpó, poniendo su mano en el suelo como si se estuviera estabilizando, pero en realidad estaba lanzando un hechizo. Les dijo que había encontrado un camino cuando cayó y sugirió que fueran por allí, señalando una zona más despejada. Esben estuvo de acuerdo, notando la ruta más clara, y el grupo se dirigió en esa dirección. Tace llamó a Clara, quien respondió que ya iba. Sin que ellos lo supieran, Blake eliminaba silenciosamente monstruos detrás de ellos usando su magia. Clara percibió brevemente el poder y se giró a mirar, pero no vio nada fuera de lo común. Un momento después, Blake mencionó haber escuchado el sonido de agua cerca y señaló hacia adelante. Cuando llegaron cerca de un lago, el grupo aprovechó para descansar, notando que había monstruos al acecho cerca. Blake sugirió que volvieran a moverse. Mientras vigilaba, una bestia masiva se acercó a ellos y gruñó antes de intentar morderlo. La barrera de Blake se activó automáticamente, bloqueando el ataque y enviando a la bestia lejos, dolorida. Esben, sobresaltado por el ruido, despertó y preguntó si Blake había oído algo. Blake respondió tranquilamente que no había escuchado nada extraño. Esben se ofreció a tomar el turno de guardia, pero Blake lo tranquilizó, diciéndole que estaba bien y que lo despertaría si era necesario. Esben le agradeció y volvió a dormir, sin saber que la barrera de Blake estaba protegiendo silenciosamente toda el área. Al día siguiente, mientras reanudaban su viaje, Esben notó la sorprendente falta de encuentros con monstruos y comentó que era inquietante lo bien que estaban yendo las cosas, a pesar de que el viaje seguía siendo desafiante. Clara observaba a Blake de reojo, pensando que era extraño que solo se hubieran enfrentado a monstruos débiles hasta ahora.
Recordó los rumores sobre cómo Blake había derrotado al vicecapitán Gunther y se preguntó si de alguna manera Blake estaba influyendo en su situación. Tace intervino, señalando que la falta de monstruos fuertes era algo bueno. Comentó que ya estaban agotados de tanto caminar y que encontrarse con monstruos poderosos sería desastroso. Instó al grupo a apresurarse hacia el nido del dragón Kodo. Mientras tanto, en el reino de Enda, Gunther sonrió para sí mismo, convencido de que Blake y su equipo ya estaban prácticamente muertos. Se había asegurado de que fueran enviados a la ubicación más peligrosa. Incluso si lograban llegar al bosque Mecha, la ruta estaba infestada de monstruos, y si de alguna manera llegaban a su destino, no encontrarían un dragón Kodo, sino una salamandra de nivel 4. Cuando el grupo llegó a su supuesto objetivo, se congelaron de terror al ver la salamandra. Los magos más jóvenes entraron en pánico y Tace gritó que las salamandras eran monstruos capaces de quemar aldeas enteras con un solo aliento. Declaró que debían huir inmediatamente. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, apareció otra salamandra detrás de ellos, atrapando al grupo. Esben cayó de rodillas, temblando y tartamudeando que ya estaba todo perdido, convencido de que no podían ganar. Tace y Clara estaban en silencio, temblando de miedo. La primera salamandra comenzó a reunir fuego en su boca y lanzó un aliento llameante hacia ellos. El grupo gritó aterrorizado, y Tace, con lágrimas en el rostro, abrió los ojos confundida al darse cuenta de que no hacía calor. Sin que ellos lo supieran, Blake se mantenía tranquilo, protegiéndolos de las llamas mortales con su barrera. El grupo quedó atónito al ver la barrera bloqueando las llamas. Clara preguntó, incrédula, si eso lo había hecho Blake. La salamandra desató un torrente aún más fuerte de fuego, lo que hizo que Esben gritara aterrorizado, diciendo que era imposible escapar, incluso con la barrera. Blake salió lentamente de la barrera, sorprendiendo a todos. Sonriendo, les dijo que se quedaran quietos y esperaran. Esben, alarmado, preguntó qué quería decir con eso y le gritó, pero Blake siguió caminando hacia adelante. Esben, desesperado, le gritó si tenía intención de actuar como un señuelo. Insistió en que no había forma de que un mago de barreras pudiera derrotar a una salamandra. Teus, intentando mantenerse serena, les dijo que el sacrificio de Blake no podría ser en vano y les ordenó que escaparan por la parte más débil de las llamas. En cuanto la barrera desapareció, Esben protestó furioso, gritando que no podían abandonar al anciano. Larre replicó que no había forma de derrotar a una salamandra. Clara, mirando desde dentro de la barrera, notó que las llamas afuera comenzaban a debilitarse. El grupo se quedó mirando, confundido, preguntándose qué estaba sucediendo, cuando entonces lo vieron, Blake corriendo hacia la salamandra, y con una barrera afilada, cortándole la cabeza con un solo golpe. El cuerpo de la salamandra colapsó, y su cabeza decapitada cayó al suelo. El grupo se quedó paralizado en un silencio atónito, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Blake había derrotado a la salamandra en un instante. Blake notó la segunda salamandra a su lado, que reunía una inmensa cantidad de fuego en su boca. Desató un ataque ardiente hacia él, pero Blake logró saltar a un lado usando sus barreras como escudos improvisados. Se mantuvo en el aire. La salamandra inclinó la cabeza, preparándose para atacar nuevamente, pero Blake esquivó hábilmente las bolas de fuego creando una escalera de escudos en el aire. Cuando alcanzó a la salamandra, Blake lanzó una barrera cristalizada envolviéndola alrededor de su puño y la lanzó hacia la salamandra, golpeando su cabeza con una tremenda fuerza. El impacto hizo que la salamandra cayera al suelo, rompiendo la tierra bajo ella. Con la salamandra derrotada, Blake desactivó sus escudos y aterrizó con seguridad, recogiendo calmadamente su equipo. Comentó que ya había terminado, reflexionando sobre el encuentro. Recordó que había luchado contra muchos lagartos similares en el denso bosque cerca del reino demoníaco, y especuló que estas salamandras, aunque clasificadas como de nivel 4, probablemente eran solo individuos más débiles. Los jóvenes magos, aún en shock, corrieron hacia él, gritándole con asombro. Le bombardearon con preguntas: ¿cómo era tan fuerte? ¿Era una técnica de barrera? ¿Cómo podían las barreras, tradicionalmente usadas para la defensa, ser utilizadas para atacar? Blake, perplejo por su asombro, respondió modestamente, diciendo que no se consideraba fuerte. Explicó que ocasionalmente cazaba monstruos mientras mantenía la barrera en el reino demoníaco, lo que parecía restar importancia a su habilidad a sus ojos. Clara, sin embargo, no podía creer lo que había visto. Blake no solo había usado sus barreras para defensa o ataque, sino que también las había utilizado como un punto de apoyo para maniobrar en el aire.
Comenzó a preguntarse si las técnicas de barrera eran mucho más versátiles y poderosas de lo que había imaginado. Silenciosamente concluyó que Blake podría no ser solo un anciano ordinario. Días después, en el escenario del dormitorio, Gunther se reía para sí mismo, confiado en que Blake debía estar muerto. Pensaba con satisfacción en cómo había asegurado la muerte de Blake asignándole a él y su equipo caminos montañosos traicioneros, hordas de monstruos y el nido de la salamandra. El oficial superior llegó al escenario para saludar a los equipos que regresaban. Cuando uno de los equipos regresó, el oficial lo felicitó por su excelente trabajo. Gunther, observando desde la línea de banda, se burló, creyendo que era imposible que el equipo de Blake hubiera sobrevivido. Sin embargo, el oficial superior anunció que el equipo F había regresado primero. Gunther se quedó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Gunther trató de calmarse, razonando que debían haberse retirado sin completar la misión y probablemente no habían traído materiales de monstruos con ellos. El oficial superior gritó, incrédulo, lo que hizo que Gunther sonriera, pensando que sus suposiciones eran correctas. Sin embargo, el oficial exclamó sorprendido al ver un colmillo de salamandra entre los materiales que el equipo había traído de vuelta. Declaró que era un resultado de nivel superior en la historia de su entrenamiento. Gunther comenzó a sudar, incapaz de creer que un grupo de supuestos desertores y un mago de barreras hubieran logrado derrotar a una salamandra. El oficial elogió al equipo por su sobresaliente desempeño y anunció que su éxito aumentaría significativamente sus puntuaciones. Los animó a seguir trabajando duro en el futuro. El equipo vitoreó, emocionado por su logro. Luego, el oficial se giró hacia su compañero de rango superior y le preguntó si había un nido de salamandras en la ruta de entrenamiento. El otro oficial, confundido, respondió que la encuesta preliminar solo había identificado monstruos de bajo nivel en la zona. Mientras tanto, Esben proclamó orgulloso que no podía creer que estuvieran en la cima de la tabla de clasificación. Duru le recordó que la mayor parte del crédito le correspondía a Blake ya que había derrotado a la salamandra y los había guiado de vuelta con seguridad. Clara estuvo de acuerdo, observando que no lo habrían logrado sin él. Esben se acercó a Blake y le agradeció. Blake respondió modestamente que no era cierto, insistiendo en que habían superado los obstáculos porque todos habían trabajado duro y que lo único que hizo fue darles un poco de ayuda. Esben, visiblemente conmovido por la humildad de Blake, sonrió y le dijo que él decidiría creerle de todos modos. Esben añadió que Blake era una buena persona, y Clara también le agradeció. Sin embargo, Blake no podía deshacerse de la sensación de que habían estado en una desventaja significativa en comparación con otros equipos, y sospechaba que su éxito podría no haber sido totalmente coincidencia. Mientras el grupo charlaba y celebraba, Gunther permanecía cerca, temblando de rabia y mirando a Blake con la mente llena de pensamientos de venganza, jurando que no lo dejaría pasar. Unos días después, los trainees se reunieron para otra sesión. El instructor anunció que el entrenamiento de hoy tomaría la forma de una competencia y que los equipos se dividirían en consecuencia. Esben comentó que el campo de entrenamiento principal parecía pequeño, y Duru sugirió mudarse al segundo campo de entrenamiento, que estaba menos concurrido. Clara estuvo de acuerdo, y el grupo se dirigió en esa dirección. Gunther los vio irse y sonrió mientras un plan malicioso comenzaba a formarse en su mente. En el segundo campo de entrenamiento, Esben sugirió probar las habilidades de Blake, pero Blake, en tono de broma, le dijo que no fuera tan duro con él. De repente, Gunther apareció y les ordenó esperar. Gunther añadió que dado que estaban usando el segundo campo de entrenamiento, él los instruiría personalmente. Esben susurró a Larre preguntándole por qué el vicecapitán Gunther estaba participando en su entrenamiento. Larre respondió que había oído que él estaba ayudando debido a la escasez de instructores. Gunther notó sus susurros y les gritó exigiendo saber de qué estaban hablando, antes de ordenarles que se reunieran de inmediato. El grupo, con reluctancia, respondió sí señor. Gunther luego se giró hacia Blake y le sonrió con desdén, diciéndole que no era necesario y que solo debería quedarse allí a observar. Gunther se dirigió a los trainees y comenzó la instrucción. Momentos después, Teus yacía en el suelo, cubierta de heridas. Clara corrió a su lado y curó sus heridas. Gunther se burló de ellos, preguntando por qué no tomaban el ejercicio en serio y señalando que si su oponente fuera un monstruo real, ya estarían muertos. Gunther les gritó que se levantaran, declarando que la instrucción aún no había terminado. Blake intentó acercarse a los aprendices heridos, pero Gunther le gritó que se quedara quieto, recordándole que se le había ordenado no moverse.
Gunther explicó burlonamente que solo estaba instruyendo a los aprendices porque eran débiles. Blake lo miró con furia, pero Gunther solo sonrió, complacido de ver la frustración en el rostro de Blake. Era exactamente lo que quería, hacer que Blake se sintiera impotente. Gunther se volvió hacia los aprendices, exigiendo que dejaran de holgazanear y se pusieran en posición. Reuniendo magia de fuego en sus manos, la apuntó hacia el grupo. «Si no pueden ponerse en posición», gritó, «los obligaré». Gunther lanzó un torrente de fuego hacia los aterrados aprendices, quienes gritaron de miedo. El ataque de Gunther explotó, pero le dijo burlonamente a Blake que parecía que sus compañeros se habían metido en un gran aprieto y que su mano se había resbalado porque Blake lo había insultado. Gunther luego se enfrentó a Blake y le dijo que no lo malinterpretara, que solo era una guía y que no los había matado. Sin embargo, admitió que tal vez se había apasionado un poco con la guía, por lo que probablemente estaban un poco chamuscados. Gunther con orgullo señaló a los nuevos aprendices, diciéndole a Blake que el humo comenzaba a despejarse y que debería observar el miserable estado de sus compañeros, pero cuando el humo desapareció, los aprendices estaban a salvo gracias a un escudo. Esto sorprendió a Gunther, quien preguntó por qué no estaban heridos. Esben miró su cuerpo, preguntándose si era una barrera y si el viejo la había creado. Gunther miró a Blake preguntándose si había hecho algo, pero notó que Blake no se había movido. Mientras tanto, los instructores notaron la situación entre Gunther y el equipo F. También vieron que los aprendices estaban bastante maltratados y preguntaron qué había pasado. Gunther explicó que les estaba dando una guía, pero parecía que los aprendices habían llegado a su límite y que estaba a punto de terminar. Sin embargo, Esben gritó que no era una guía, sino acoso, y Clara, furiosa, añadió que estaba enfadada. Gunther había planeado terminarlo de esa manera. Blake los observó y Clara dijo con firmeza que quería ganar con el poder de todos. Los tres aprendices miraron a Blake con confianza y él asintió en respuesta. Todos dijeron a Gunther que aún podían seguir, instándolo a continuar con la guía y prometiendo que no perderían. Los instructores se sintieron conmovidos por su determinación y los animaron a no rendirse y no perder contra el vicecapitán. Gunther, molesto pero sin poder echarse atrás sin perder la cara, aceptó. Los aprendices se alentaron mutuamente a trabajar juntos y ganar. Gunther desató su magia de fuego, diciéndoles que no había manera de que pudieran vencerlo. Atacó con un enorme fuego, pero ellos ni siquiera se inmutaron, permaneciendo ilesos gracias al escudo de Blake. Esben burlonamente le dijo a Gunther que su magia no funcionaría con ellos. Gunther se sorprendió al ver una barrera alrededor de ellos y los llamó cobardes. Sin embargo, los aprendices simplemente apuntaron su magia hacia Gunther mientras Esben le preguntaba burlonamente quién era el que realmente estaba siendo deshonesto, llamando a Gunther bastardo. Los aprendices lanzaron entonces su ataque combinado hacia Gunther. Esben estaba emocionado de que hubieran logrado acertar, pero Gunther los miró furioso y los llamó bastardos, amenazando con que no se saldrían con la suya. Esto los sorprendió y los aterrorizó. Blake saltó inmediatamente para proteger a los aprendices, mirando furiosamente a Gunther. De repente, uno de los instructores gritó que ya era suficiente y exigió saber qué estaba haciendo Gunther. Gunther trató de explicar que solo estaba proporcionando guía, pero el instructor le dijo severamente que dejara de poner excusas. Dijo que sabía que Gunther tenía rencor contra Blake y había estado acosando al equipo F. El instructor reveló que había investigado todo, y enojado, anunció que a partir de ese día, Gunther quedaba relevado de sus funciones y debía prepararse para una degradación. Gunther quedó sin palabras, preguntándose por qué tenía que sufrir de esa manera y culpando de todo a Blake. Un momento después, estaban en la sala cuando Esben comentó que Gunther obtuvo lo que merecía, lo cual todos estuvieron de acuerdo. Teus añadió que se sentía muy bien verlo y mencionó que incluso el punto de partida para el ejercicio parecía haber sido parte del acoso de Gunther. Esben llamó a Gunther un despojo por guardar rencor contra Blake. Blake se disculpó con ellos por causar problemas debido a él, pero Esben le dijo de inmediato que no era su culpa. Teus estuvo de acuerdo en que se habían visto atrapados en la situación, lo que hizo que Esben le dijera que no dijera cosas como esa. Todos se reunieron alrededor de Blake y le preguntaron cómo podía ser tan fuerte. Teus le dijo que estaba usando barreras de una manera diferente a todo lo que había visto, y Clara dijo que le interesaba. Estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. Una dama la abrió e informó que por orden de Lady Eda, la bruja de la sabiduría, habían venido a escoltarlo. Confuso, señaló hacia sí mismo, pero la dama lo agarró y lo arrastró fuera de la sala,
diciendo que debían partir de inmediato. Zeus preguntó si se refería a Heda, la miembro del grupo de héroes, mientras Clara se preguntaba en voz alta quién era realmente Blake. Un momento después, llegaron al reino Henria, específicamente al Instituto de Investigación Mágica. La bruja de la sabiduría y directora del instituto, Heda, una joven de 13 años, lo saludó y le dijo que hacía tiempo que no se veían. Él la saludó de vuelta, diciéndole que estaba contento de ver que estaba bien. Estaba a punto de acariciar su cabeza cuando la dama lo detuvo, tartamudeando mientras le recordaba que Heda era una maga prodigio de una sola generación y tratarla como a una niña era extremadamente irrespetuoso. Blake se disculpó con Heda y le preguntó si no le gustaba, pero Heda respondió que estaba bien, que no le importaba. Heda rápidamente pasó al tema principal, explicando que la razón por la que lo había llamado allí era para pedirle su poder para capturar monstruos. Explicó que capturar monstruos era difícil, que las jaulas físicas no funcionaban porque los monstruos solo se descontrolaban, además de que aunque variaba por individuo, los monstruos emitían miasma, lo que limitaba la investigación a estudios en el sitio. Incluso entonces, esos estudios tenían sus límites. Heda añadió que si pudieran capturar y examinar monstruos en el Instituto de Investigación, podrían investigar la ecología y características de los monstruos, analizar el miasma y potencialmente, desarrollar medidas contra él. Blake notó que los héroes tenían la protección de la diosa, lo que les permitía bloquear completamente el miasma. Esto significaba que solo el grupo de héroes podía entrar al reino demoníaco con su alta concentración de miasma. Volviendo al tema original, Heda le preguntó a Blake si podía capturar monstruos de nivel 5 o superior usando sus barreras. Una de las damas interrumpió, diciendo que Heda estaba sobreestimando a los magos de barrera y que eso no era posible. Sin embargo, Blake simplemente respondió que pensaba que sí podía. La dama se sorprendió y le pidió que repitiera lo que había dicho. Blake calmadamente reiteró que podía capturar monstruos de nivel 5 o superior, lo que hizo que Heda se relajara y sonriera. Razonó que si un salamandra era de nivel 4, capturar monstruos de nivel 5 debería ser posible. Sin embargo, la dama gritó enojada, acusándolo de hacer afirmaciones ridículas solo porque Heda estaba presente. Insistió en que no había forma de que pudiera hacerlo solo con barreras. Blake la tranquilizó, diciendo que pensaba que estaría bien, pero la dama lo acusó de mentir. Heda intervino firmemente, declarando que la cooperación de Blake ya había sido decidida y que no toleraría más objeciones. Esto asustó a las damas, quienes se disculparon inmediatamente. Heda luego le dijo a Blake que no se preocupara por el cuerpo de magos, porque ella presentaría una solicitud para contar su cooperación en la investigación como parte de su entrenamiento. Blake reconoció su plan y la agradeció. Sin embargo, la dama especuló silenciosamente que Blake podría tener algún tipo de ventaja sobre Heda y decidió que necesitaban protegerla, lo que hizo que Blake se sintiera incómodo y preocupado. Heda luego anunció en voz alta que se dirigían a la abandonada mina Berber y les ordenó a todos que se movieran inmediatamente. Minutos después, todos estaban listos. Heda le dijo a Blake que era una suerte estar reunida con su benefactor. Le preguntó si había conocido a los demás, a lo que él respondió que había conocido a Alice y que Alice parecía estar bien. Esto hizo reír a Heda, quien comentó que Alice siempre había sido así. Se rieron juntos, lo que irritó a la dama, que se preguntaba por qué Blake parecía llevarse tan bien con Heda cuando él era solo un simple mago de barreras. Heda luego relató que si él no las hubiera salvado en el bosque de la muerte, indudablemente habrían perdido la vida. Blake recordó ese día, había estado cazando en el bosque justo fuera del reino demoníaco, el bosque de la muerte. Por casualidad, había encontrado a alguien con vida siendo atacado por monstruos, así que intervino para salvarla. Cuando le preguntó a Alice si estaba bien, ella le rogó que ayudara a sus compañeros. Inmediatamente cargó a Alice y buscó en la zona, encontrando eventualmente a Heda rodeada de monstruos. Heda explicó que el bosque de la muerte desconcierta los sentidos de aquellos que entran en él, haciendo que se separen y vaguen sin rumbo. Añadió que si él no las hubiera salvado, habrían muerto allí y le agradeció de nuevo por su ayuda. Blake le susurró que no había hecho nada especial, pero ella se rió y le dijo que no había cambiado ni un poco. De repente, unos niños corrieron a su lado, jugando felices. Blake los observó y comentó que parecían estar divirtiéndose. Contó que había estado manteniendo barreras solo desde los 9 años y envidiaba ese tipo de vida despreocupada. Heda respondió sorprendida de que hubiera estado solo todo ese tiempo. Blake se preguntó si ella alguna vez había jugado así,
pero Eda respondió con orgullo que ella era una maga natural y nunca habría jugado con niños, aunque mientras miraba a los niños, su mirada se suavizó y los observó tristemente. Días después, llegaron a la abandonada mina de Berber. Notaron que había más miasma de lo que esperaban. La dama comentó a Eda que parecía peligroso para cualquier persona que no fuera ella. Eda luego le preguntó a Blake si era posible crear una barrera alrededor de ellos y moverla. La dama dudó suavemente, preguntándose si tal cosa era posible. Blake respondió que sí, lo que hizo que la dama gritara incrédula, insistiendo en que no había forma de que eso fuera posible. Sin decir palabra, Blake comenzó a lanzar su magia de barrera y caminó hacia el denso miasma. La dama gritó que entrar en un miasma de tan alta densidad era un suicidio y que eso era el resultado de intentar hacer alarde. Pero Blake se dio vuelta, y de manera casual, les preguntó si no iban a venir, dejándolos a todos sorprendidos de que aún estuviera vivo. Eda comentó que los efectos de la barrera de Blake eran como podían ver y decidió que debían dejar el carruaje de dragón atrás, ya que no podía entrar a la mina. Esto sorprendió aún más al grupo, y al entrar en la mina, se maravillaron de que la barrera realmente los protegiera de un nivel tan intenso de miasma, algo de lo que nunca habían oído hablar antes. A pesar de esto, la dama afirmó con arrogancia que una barrera que bloqueaba el miasma no era tan impresionante. Mientras avanzaban más adentro de la mina, Blake notó que no había monstruo cerca. Eda explicó que parecía haber un pozo de miasma más profundo dentro. Blake dedujo que esto significaba que debía haber una criatura causando el miasma. Eda añadió que también podría ser un objeto maldito o un fenómeno natural. Explicó que los objetos malditos, ya fueran creados por humanos o naturales en lugares ominosos, generaban miasma. A veces, monstruos poderosos que producían grandes cantidades de miasma nacían de repente. El miasma crea monstruos, lo que a su vez intensifica el miasma, resultando en el nacimiento de aún más monstruos. El rey demonio era el ejemplo máximo de este ciclo. Eda explicó que curiosamente, cuando derrotaban al monstruo que era la fuente del miasma, todos los monstruos nacidos de ese miasma desaparecían. De manera similar, cuando se derrotaba al rey demonio, la mitad de los monstruos en el reino demoníaco desaparecían. Sin embargo, no todos los monstruos del mundo desaparecían. Blake sonrió mientras Eda explicaba, y añadió que si pudieran entender el principio detrás de la creación del miasma y los monstruos, podrían idear contramedidas, lo que hacía que su misión fuera extremadamente importante. Eda no vio la piedra frente a ella y tropezó accidentalmente. Afortunadamente, Blake la atrapó desde atrás justo a tiempo, haciéndola sonrojarse. Luego le preguntó si estaba bien, pero ella simplemente se disculpó. Blake le dijo que el terreno irregular era difícil de ver y que podría ser peligroso, y le preguntó si quería que la cargara en su espalda. La dama inmediatamente lo empujó, gritándole que no tratara a Eda como a una niña y recordándole que Eda era una maga genio, diferente a los humanos comunes. Eda les dijo que estaba bien y que debían seguir adelante. Un momento después, llegaron a una sala llena de espeso miasma. Un monstruo emergió de su escondite, gruñendo fuertemente al verlos. Se horrorizaron al descubrir que era un minotauro de nivel 5. Blake le dijo a Eda que debían capturarlo, pero la dama pasó por su lado y le dijo que se apartara, afirmando que ellos se encargarían de ello. Los magos del equipo de investigación comenzaron a atacar al minotauro con su poder mágico, pero el minotauro simplemente sonrió y rugió fuertemente, desviando todos los ataques. La dama y los demás se sorprendieron por su resistencia. Eda gritó que la magia normal no sería suficiente para capturarlo, como había sospechado, y que necesitaban a Blake el mago de barreras. La dama tartamudeó, preguntándole a Eda si realmente quería decir que podía capturar al monstruo, dejando a Eda atónita. Los miembros del equipo comenzaron a instar a Eda a que lo manejara ella misma, declarando que ella era la bruja de la sabiduría. Bajo presión, Eda apretó los dientes y dio un paso al frente, de acuerdo con su equipo. Levantó su varita y se puso frente al minotauro, decidida pero visiblemente tensa. Blake la observó con preocupación mientras ella preparaba su magia. El minotauro emitió un rugido ensordecedor, dejando a Eda inmóvil por un momento. Al notar su vacilación, Blake vio al minotauro levantar su enorme hacha y balancearla hacia ella. Afortunadamente, apareció una barrera fuerte que bloqueó el ataque sorprendiendo a la dama y a los otros miembros del equipo. Blake rápidamente rodeó al minotauro con su barrera, aprisionándolo dentro. La dama tartamudeó antes de gritarle que no se interfiriera y que se apartara del camino de Eda. Eda interrumpió,
gritando que se detuvieran y recordándoles que habían traído a Blake específicamente para capturar al monstruo. Aún temerosa, la dama argumentó que la barrera seguramente sería destruida. Eda, calmada, les dijo que miraran al monstruo y explicó que una barrera refinada podría bloquear y purificar el miasma. Al sellar al monstruo dentro de la barrera, podrían debilitarlo. La dama tartamudeó, admitiendo que no sabía que las barreras tenían tales efectos. Eda se acercó a la barrera, asombrada de ver al monstruo de nivel 5 completamente impotente. Pensó que era un logro increíble, sabiendo que su magia no podría lograr tales resultados. Dándose la vuelta, Eda agradeció a Blake por capturar al monstruo. Luego les dijo a todos que deberían regresar de inmediato. Al pasar junto a Blake le sonrió y le dijo que los había salvado y que siguiera llevando al monstruo de esa manera. Blake la observó salir primero, preguntándose con preocupación si se había asustado. Días después, Eda felicitó a todos por hacer un gran trabajo y anunció que ahora podían comenzar a investigar a los monstruos capturados. El equipo miraba al enorme minotauro frente a ellos. Eda golpeó la barrera que contenía al minotauro y comentó que las barreras eran realmente convenientes, ya que podían mover un cuerpo tan grande con facilidad. Le preguntó a Blake cuánto tiempo podía mantener la barrera, a lo que él respondió que mientras estuviera cerca, podría mantenerla semipermanentemente. Sin embargo, añadió que las barreras normales pierden su efectividad cuando se corta el suministro de poder mágico. Eda observó que esto era un problema y preguntó si había alguna manera de solucionarlo. La dama sugirió que podría ser mejor recapturar al monstruo usando el poder mágico de Eda, pero Blake sacó un sello mágico y le dijo a Eda que eso debería resolver el problema. La dama se irritó y preguntó si había algo que Blake no pudiera hacer. Eda le preguntó qué era el sello mágico, y Blake explicó que era un círculo mágico que había creado para mantener la barrera alrededor del reino demoníaco. Este podía mantener automáticamente la barrera durante un tiempo sin la necesidad de un constante suministro de poder mágico. Eda se detuvo, recordando haber visto algo similar cerca del reino demoníaco. Mencionó que nunca había oído hablar de un círculo mágico como ese y comentó que el creador debía haber sido bastante notable. Blake rió torpemente y la agradeció, sorprendiendo a Eda. Ella le preguntó si lo había creado él mismo, a lo que él simplemente respondió que sí. Luego explicó que creía haber tenido alrededor de 9 años cuando lo desarrolló. Blake elaboró, diciendo que hace 30 años, cuando el miasma del reino demoníaco estaba erosionando el continente, se reunieron magos de barreras para abordar la crisis. Sin embargo, no había nada preparado para ellos, y al principio, tuvieron que mantener la barrera directamente. Esto significaba naturalmente que no podían dejar sus puestos. Para resolver esto, desarrolló un círculo mágico que podía almacenar poder mágico. Al inyectarle poder mágico, la barrera podría mantenerse durante periodos prolongados, permitiendo que los magos descansaran y comieran. Añadió que con 100 personas reponiendo el poder mágico, planeaban crear una barrera alrededor de todo el reino demoníaco. Sin embargo, al final, parecía que él era el único que quedaba para llevar a cabo la tarea. Como resultado, el proceso requería una cantidad masiva de poder mágico, lo cual era extremadamente difícil. Todos quedaron sorprendidos al escuchar su historia. Al notar sus reacciones, Blake preguntó si había algo mal. Eda le dijo emocionada que había logrado algo increíble y le preguntó por qué no se jactaba más de ello. Él respondió que realmente no era gran cosa. Luego colocó ambas manos sobre el círculo mágico y sugirió que dejaran esa historia por ahora. Blake comenzó a canalizar poder mágico y le preguntó a Eda si deberían activar el círculo mágico de la barrera. Luego lanzó una barrera alrededor del minotauro, diciéndole que debería durar unas horas, solo para estar seguros. Dijo que se quedaría cerca durante la investigación. Eda sonrió y le dijo que eso era muy útil. Eda les anunció a todos que la investigación podía comenzar ahora y les dio a sus compañeros de equipo la tarea de analizar los monstruos en el miasma. Todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo y rápidamente se pusieron a trabajar. Momentos después, el equipo de investigación estaba ocupado, mientras Blake vigilaba al minotauro. Más tarde esa noche, todos los demás se habían ido a descansar, dejando solo a Blake y Eda en el laboratorio. La dama se excusó, y Blake notó que todos, excepto Eda, se habían ido a casa. Eda, aún ocupada con su trabajo,
le dijo que había preparado una habitación para él en las instalaciones de investigación. Le sugirió que se sintiera libre de regresar allí en cualquier momento y le recordó que solo necesitaba estar presente cuando fuera necesario hacer una inyección de magia. Blake le preguntó sobre ella misma, a lo que ella respondió que tenía que continuar avanzando en la investigación lo más rápido posible para proteger a los ciudadanos que temían la amenaza de los monstruos y el miasma. Blake le dijo que se quedaría, lo que hizo que Eda le preguntara si estaba siendo considerado. Ella añadió que si ese era el caso, no era necesario. Blake respondió que simplemente estaba preocupado de que la barrera pudiera romperse, ya que era la primera vez que configuraba una barrera de tipo inyección fuera del reino demoníaco. Eda, sin inmutarse, le dijo que hiciera lo que quisiera, a lo que Blake respondió que lo haría. Una semana después, el equipo seguía investigando el monstruo en el miasma. Como siempre, por la noche todos se habían ido a descansar, dejando solo a Eda y Blake en el laboratorio. La dama se excusó para descansar también. Blake le dijo a Eda que saldría un momento y ella simplemente le indicó con un gesto que podía irse. Luego se acercó a la dama y le preguntó si tenía un momento. La dama le preguntó qué quería, y Blake explicó que no quería interferir en sus políticas, pero tenía curiosidad por saber por qué todos, excepto Eda, se iban temprano. La dama le preguntó enojada si estaba siendo sarcástico, llamándolo un extraño, y le dijo que no se metiera. Blake respondió con calma que Eda había estado investigando sola todo el tiempo y le preguntó si no pensaban ayudarla. La dama refunfuñó diciendo que no entendía, y explicó que Eda era una genio, por lo que no había nada que personas comunes como ellos pudieran hacer para ayudarla. Añadió que Eda no solo era una genio en magia, sino también en investigación, y que nadie podía seguir su ritmo. Mientras ellos contribuían durante las horas de trabajo, quedarse más allá de eso solo sería un obstáculo para Eda. Volteándose, la dama le dijo a Blake que si no necesitaba quedarse, debería irse a casa también. Luego se alejó, dejándolo suspirando de frustración. Al regresar a la sala de investigación, encontró a la pequeña Eda, agotada, dormida sobre su escritorio. Notó las ojeras bajo sus ojos y le puso suavemente su abrigo sobre los hombros para mantenerla caliente. Días después, Eda anunció que era hora de almorzar y les dijo a todos que tomaran un descanso. El equipo salió apresuradamente, discutiendo qué iban a comer y elogiando el filete de la cafetería. Dejados solos, Eda sacó cansadamente un trozo de pan. Blake le dijo que había estado encerrada en el laboratorio y sugirió que también tomara un descanso adecuado. Ella respondió que planeaba descansar en su habitación y se disculpó por mantenerlo allí siempre. Blake rió torpemente y le aseguró que se quedaba porque quería. Eda entonces le dijo que no se preocupase por ella y que tomara un descanso él mismo, a lo que él accedió a regañadientes. Blake se dirigió a la cafetería, donde vio al equipo disfrutando de sus comidas. Un miembro comentó que como era de esperar de la señora Eda, ella continuó investigando sola y su dedicación era admirable. Otros se unieron, diciendo que ni siquiera podían compararse con ella y que solo se interpondrían en su camino. También mencionaron que el nivel de la investigación era tan alto que ni siquiera entendían lo que Eda estaba haciendo y la elogiaron por poder capturar monstruos por su cuenta sin ningún problema. La dama les dijo con confianza a todos que dejaran todo en manos de Eda, diciendo que todos los problemas los resolvía su genio. Añadió que Eda era un tesoro del reino Henria y que mientras la siguieran, todo estaría bien. Blake no estuvo de acuerdo, diciendo que no compartía la misma opinión. El grupo se levantó enojado, exigiendo saber qué quería decir con eso. Blake seriamente les dijo que simplemente alabar a Eda como una genia y dejar todo en sus manos no era lo que los adultos deberían hacer. Eda seguía siendo solo una niña de 13 años. La dama le gritó que no tratara a Eda como a una niña, recordándole que ella era la más grande genia maga de la historia, mucho más allá de su nivel. Los demás estuvieron de acuerdo, afirmando que aunque Eda pudiera parecer una niña, era un adulto maduro por dentro y que Blake no entendía nada. Blake reconoció que Eda era increíblemente talentosa en magia e investigación, probablemente más capaz que la mayoría de los adultos. Sin embargo, argumentó que esto no necesariamente significaba que fuera adulta emocionalmente. Señaló cómo Eda había mirado con envidia a los otros niños y cómo se había asustado durante su encuentro con el Minotauro. Añadió que Eda era inteligente y amable, lo que probablemente explicaba por qué actuaba de maneras que agradaban a los adultos que la rodeaban. Acercándose más a la dama, Blake le preguntó si realmente podían decir con certeza que Eda era un adulto. Cuestionó si alguna vez habían tenido una conversación honesta con ella,
intentado comprender sus sentimientos o considerado ayudarla. El grupo se quedó en silencio ante sus palabras. La dama intentó responder, pero no pudo encontrar nada que decir. De repente, uno de los hombres agarró a la dama y les dijo a todos que se fueran. Todos se alejaron, solo para cruzarse con una Eda visiblemente cansada que los había estado observando. Sin embargo, ninguno de ellos dijo nada. Blake trató de acercarse a Eda para explicarle, pero ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo preocupado. Más tarde esa noche, mientras Blake estaba sentado en su habitación pensativo, alguien tocó la puerta. Al abrirla, Eda estaba allí y le preguntó si podía hablar con él un momento. Blake la invitó suavemente a sentarse en su cama y le sirvió una taza de té caliente. Se la entregó y ella se disculpó por las molestias. Él simplemente le puso su abrigo sobre los hombros y le dijo que hacía frío. Ella le agradeció por el gesto y bebió un sorbo de té, comentando suavemente que estaba tibio. Después de terminar su té, Eda permaneció en silencio un momento antes de disculparse torpemente por involucrarlo en sus asuntos durante el día. Blake no estuvo de acuerdo, explicando que él había sido el que se metió donde no debía. Luego le preguntó si siempre había sido así para ella. Eda respondió que al principio estaba llena de entusiasmo, sin embargo, a medida que continuaba trabajando con otros, las cosas cambiaron gradualmente. Comenzaron a alabarla como una genia bruja y sus expectativas cambiaron, facilitándoles las cosas a ellos. Blake preguntó si estaba en lo cierto al suponer que su carga de trabajo aumentó mientras los demás comenzaban a hacer lo mínimo. Eda asintió, diciendo que siempre había sido así. Explicó que las personas a su alrededor seguían cambiando por su culpa. Luego se abrió sobre su pasado, contándole que nació de padres comunes en un pequeño pueblo sin linaje noble ni mágico en su familia. A pesar de esto, aprendió a hablar poco después de nacer, y por casualidad, leyó un libro de magia que sus padres poseían. Se fascinó por la magia y sus padres lo notaron. Desde ese día, le dieron toda clase de educación mágica posible y se sumergió profundamente en ello. Como resultado, todos empezaron a llamarla una genia y a esperar que actuara como tal. Eda continuó, diciendo que se vio obligada a comportarse como una adulta en lugar de como una niña debido al prejuicio de que los genios debían madurar emocionalmente más rápido. Para los magos, la investigación y el combate se consideraban su verdadera vocación, por lo que se le hizo estudiar ambas cosas desde la tierna edad de 6 años. Se volvió desesperada tratando de estar a la altura de las expectativas de sus padres y los adultos a su alrededor. La veían como una genia, no como una niña, y se sintió obligada a esforzarse al máximo. Dudó, apretando sus manos con fuerza, y Blake le preguntó suavemente si estaba en lo correcto al suponer que le tenía miedo a los monstruos. Los ojos de Eda se abrieron de sorpresa y preguntó si él lo había notado. Blake explicó que lo había visto cuando la salvó en el pasado y nuevamente cuando enfrentaron al Minotauro. Ella había parecido asustada. Tímidamente, Eda admitió que él era observador y confesó que le aterraba enfrentarse a los monstruos. Cuando estuvo en el grupo de héroes, logró soportarlo porque los luchadores de primera línea peleaban directamente con los monstruos mientras ella solo los apoyaba desde atrás. Con la voz temblorosa, Eda le juró que estaba absolutamente aterrada de los monstruos y que nunca podría enfrentarlos sola. Blake, calmado, le dijo que lo entendía, revelando que él también le tenía miedo a los monstruos. Sorprendida, ella le señaló que nunca parecía asustado. Él explicó que simplemente había suprimido su miedo y luchaba porque si no lo hacía, no sobreviviría. Con el tiempo, el miedo se volvió insensible. Eda respondió tristemente, deseando poder haber hecho lo mismo. Blake le dijo con calidez que no necesitaba hacerlo, porque Eda estaba bien tal como era. En ese momento de pánico, Eda gritó que todos esperaban que fuera fuerte, querían que fuera una genio y alguien poderoso. Temblando, se sujetó la cabeza y dijo frenéticamente que debía esforzarse al máximo o los decepcionaría. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para derrotar a los monstruos o la abandonarían. Su voz se quebró al recordar haber escuchado a sus padres cuestionando quién necesitaría una hija que no fuera una genio. Imaginó a sus instructores descartándola como una discípula inútil, sin talento. Escuchó a los aldeanos preguntando si realmente no era una genio después de todo, y a sus compañeros de trabajo gritando que no seguirían a una persona común. Abrumada, Eda se cubrió los oídos con dolor, suplicando que las voces no la dejaran ni la abandonaran. Juró ser buena, ser una genio y comportarse como una adulta. De repente, sintió como Blake le acariciaba suavemente la cabeza con su voz calma y reconfortante. Él le dijo que estaba bien. Blake le juró a Eda que nunca la abandonaría, y sus palabras la tranquilizaron.
Le dijo que lo que había pasado había sido difícil y que había sufrido mucho. Luego, suavemente, le preguntó si había sido duro, lo que hizo que Eda estallara en lágrimas. Blake la elogió por hacer un gran trabajo, y al escuchar sus cálidas y dulces palabras, Eda ya no pudo contenerse más. Lo abrazó con fuerza, como una niña común en dolor, y lloró diciendo que quería jugar con amigos, comer dulces, descansar del trabajo y pasar más tiempo divertido con su familia. Confesó que aunque amaba la investigación, odiaba luchar contra monstruos porque era aterrador y doloroso. A través de sus sollozos, preguntó por qué no podía confiar en los demás. Blake explicó que los niños tienen permitido ser vulnerables con los adultos, pero Eda negó con la cabeza y dijo que todos le decían que porque era una genio, no podía mostrar debilidad. Como la bruja de la sabiduría, se esperaba que se comportara como una adulta. Blake le acarició suavemente la cabeza y la tranquilizó, diciéndole que no necesitaba esforzarse tanto. Siempre que estuviera luchando, sufriendo o incluso sin razón alguna, podía contar con él. Eda lo miró y dudó al preguntar si realmente estaba bien. Blake sonrió cálidamente y le aseguró que sí lo estaba. Eda lo abrazó con fuerza, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Apoyó su cabeza en su regazo, finalmente dejándose relajar. Le agradeció suavemente mientras él tomaba su mano y le acariciaba la cabeza, calmándola aún más. Blake sonrió al verla ahora tranquila y vulnerable, actuando como la niña que realmente era, mientras miraba hacia afuera. Sus pensamientos se trasladaron al día en que había salvado a Eda de una horda de monstruos. Después de derrotarlos, corrió a su lado y la encontró colapsada por el miedo. Más tarde, mientras Eda y Alice descansaban, él se preparaba para alejarse y reforzar la barrera cuando escuchó a Eda llorar en su sueño. Su mano temblorosa se estiró como si buscara a alguien. En ese momento, Blake vio a una niña lastimera que solo quería ser aceptada. Le tomó la mano, y como ahora, ella se calmó y relajó al sentir su toque incluso mientras dormía. Eda le rogó que no se fuera y no la dejara sola. Blake le respondió suavemente que él estaba allí mismo y que no se iría a ningún lado. Unos días después, Blake paseaba por la calle con ropa casual mientras esperaba. Una niña se acercó a él, su voz alegre al preguntar si lo había hecho esperar. Blake sonrió cálidamente al ver a Eda vestida como una niña, libre de las cargas de su título y expectativas. Varios días antes, Eda había alentado a su equipo, diciendo que debían trabajar duro juntos ese día también. Ellos respondieron balbuceando un sí dudoso y acordaron hacer lo mejor posible. Comenzaron sus tareas mientras Eda se concentraba en las suyas, sin darse cuenta de las miradas incómodas hacia ella, algo que Blake notó. Como siempre, esa noche, todos se fueron, dejando a Eda sola en el laboratorio de investigación. Al día siguiente, la misma rutina se repitió. Eda lideró al equipo como siempre, y al día siguiente nada cambió, todos continuaron actuando igual. Al cuarto día, mientras Eda leía un libro, se dio cuenta de que no podía concentrarse ni entender nada. Frustrada, cerró el libro y caminó hacia Blake. Sin previo aviso, lo abrazó fuertemente y gritó que ya no podía más. Confesó que estaba agotada y que no quería hacer nada más. Blake le acarició suavemente la cabeza y le dijo que debía haber sido difícil. Eda, reconfortada por su calidez, le pidió felizmente que la acariciara más y le diera un gran abrazo, lo cual él hizo gustosamente. Al notar su estrés, Blake deseó poder hacer algo por ella. Le preguntó si tenía un día libre al día siguiente y si había algo que le gustaría hacer. Eda respondió que sí, que quería salir con él. Al día siguiente, se encontraron en el mercado callejero. Eda le preguntó si la había hecho esperar, pero Blake sonrió y le aseguró que no había esperado en absoluto. Luego le preguntó si debían comenzar a caminar. Mientras paseaban por el bullicioso mercado, ambos se sorprendieron por la variedad de puestos y la animada multitud. Blake le preguntó si era su primera vez visitando la calle del mercado, y Eda admitió que sí. Explicó que desde que llegó a la capital real no había salido mucho y nunca había jugado en la ciudad antes. Blake sonrió y le dijo que era maravilloso, dejándola confundida. Tomándola de la mano, la arrastró suavemente, diciendo que explorar algo por primera vez siempre era más divertido. El entusiasmo de Eda creció y estuvo completamente de acuerdo. Juntos exploraron el mercado, probando dulces y disfrutando de la experiencia. En un momento, Eda notó un grupo de niños persiguiéndose y jugando. Blake la animó a unirse a ellos, y verla jugar felizmente como una niña común le hizo sonreír. Al caer la noche, los puestos del mercado comenzaron a cerrar, y era hora de que Eda se despidiera de sus nuevos amigos.
Le sonrió cálidamente a Blake y le agradeció por el día. De regreso al Instituto de Investigación Mágica, Eda se detuvo para admirar unas joyas brillantes en un puesto cercano. Blake notó su mirada y le preguntó si había encontrado algo que le gustara, lo que hizo que Eda se sonrojara. Dudó un momento, pero comenzó a mirar las joyas. Blake tomó un collar con un brillante colgante azul que ella había estado mirando y le dijo al vendedor que lo compraría. Eda entró en pánico, insistiendo en que ella lo pagaría por sí misma, pero Blake sonrió y le dijo que era un regalo. Eda, sorprendida, observó cómo él pagaba por el collar. El vendedor se lo entregó a Eda y ella levantó orgullosa el collar, agradeciendo a Blake con una gran sonrisa. Abrazó el regalo de forma adorable, haciendo que el vendedor se riera y comentara que Blake era un padre amable con una hija adorable. Tanto Blake como Eda se congelaron, sorprendidos, antes de reír juntos sin corregir el malentendido. Regresaron al instituto, ambos de buen ánimo. Una semana después, el equipo se reunió en el laboratorio de investigación. Eda, tímida, se disculpó con todos, admitiendo que no había podido encontrar una forma de contrarrestar el miasma. Sin embargo, compartió que había llegado a comprender la utilidad de las técnicas de barrera, especialmente para bloquear y purificar completamente el miasma. Anunció su plan de reunir a más magos de barrera y avanzar en su investigación sobre barreras. Dirigiéndose a Blake, le preguntó si cooperaría con ellos nuevamente. Él sonrió y respondió con un sí confiado. Antes de que la conversación pudiera continuar, la señora interrumpió, sorprendiendo tanto a Eda como a Blake. Todo el equipo de repente se inclinó profundamente y se disculpó sinceramente al unísono. La señora confesó que debido a su complejo de inferioridad, se habían apoyado completamente en Eda, delegando toda la responsabilidad en ella porque era una genia. Peor aún, habían descuidado sus esfuerzos y se habían vuelto complacientes. También admitió que por celos, se habían comportado irrespetuosamente hacia Blake, menospreciando a los magos de barrera para proteger su propio orgullo. Se inclinaron nuevamente, pidiendo disculpas tanto a Eda como a Blake. Eda les aseguró que no había problema y que no le importaba. Blake estuvo de acuerdo, diciendo que sentía lo mismo que Eda. Luego Eda colocó su mano en el hombro de la dama, recordándole suavemente que depender de ella por completo era problemático. Les animó a esforzarse más y a trabajar duro a partir de ahora. La dama, conmovida por las palabras de Eda, le agradeció su amabilidad. Los otros miembros rodearon a Blake para disculparse también. Admitieron que el incidente les había hecho comprender la grandeza de las técnicas de barrera, reconociéndolas como magia realmente impresionante. Mientras el grupo charlaba felizmente con Blake, Eda le preguntó en voz baja a la dama por qué habían decidido disculparse. La dama explicó que fue gracias a Blake. Admitió que siempre habían notado que Eda no se sentía bien y sabían que ellos eran parcialmente responsables de ello, pero les faltaba el coraje para enfrentar su propia impotencia. La dama añadió que Blake los había regañado, ayudado a Eda y la había hecho volver a ser alegre, lo que les dio el coraje para dar un paso adelante. Concluyó diciendo que tanto Blake como sus técnicas de barrera eran realmente maravillosos. Eda estuvo de acuerdo de inmediato, sonriendo mientras le decía a la dama desde lo más profundo de su corazón, Blake realmente es maravilloso. Al día siguiente, los miembros del equipo de investigación y Eda acompañaron a Blake afuera. Eda le dijo que lo mantendría informado si había algún progreso, a lo que él respondió que estaría esperando. Luego, acercándose, le susurró si le permitiría consentirla nuevamente. Él sonrió y le aseguró que lo haría en cualquier momento, haciéndola sonreír mientras su equipo los observaba confundido. Blake se despidió con la mano y se alejó, dándose cuenta de que hacía tiempo que no regresaba al dormitorio y preguntándose cómo estarían todos. Más tarde, de regreso en el dormitorio, le gritaron por llegar tarde. Clara lo miró con desaprobación y Esben gritó que se había preocupado, entrando en pánico ante sus reacciones. Blake comenzó a explicar lo que había sucedido mientras estaba fuera. Esben afirmó incrédulo, diciendo que todos sabían que solo unos pocos seleccionados podían entrar al Instituto de Investigación Mágica y que estar cerca de 2 miembros del grupo de los héroes parecía imposible. Se preguntaban en voz alta si la magia de barrera era realmente tan increíble y comenzaron a cuestionar quién era realmente Blake. Blake les preguntó cómo habían estado las cosas mientras él estaba fuera. Esben sonrió, diciendo que había estado esperando esa pregunta. Con orgullo, anunció que al día siguiente mostraría a Blake los resultados de su entrenamiento. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Clara y Esben volcaron su poder mágico en sus ataques, golpeando los blancos de entrenamiento mientras Blake observaba en silencio. Aunque no pudo evitar sentirse preocupado, Esben maldijo con frustración, gritando que debería poder hacerlo mejor. Teus le dijo que volverse más fuerte no era algo que sucediera de la noche a la mañana.
Otro equipo pasó por allí burlándose de ellos, llamándolos desertores. Se burlaron diciendo que apenas habían pasado antes y que su reciente éxito en el ejercicio debía haber sido una casualidad. Esben gritó furioso, diciéndoles que dijeran lo que quisieran. Ellos admitieron que no se podía evitar, ya que realmente eran desertores. Clara estuvo de acuerdo, añadiendo que siempre habían estado en último lugar. Esben, cada vez más enfadado, exigió saber si iban a rendirse y a depender del anciano de nuevo sin hacer nada por sí mismos. Durus gritó que no había dicho eso, pero Esben se dio la vuelta y se alejó furioso, diciendo que ya había tenido suficiente y que no se rendiría. Teus susurró, preguntándose qué le pasaba a Esben, y Clara expresó su preocupación. Blake observó en silencio la situación. Un momento después, Blake encontró a Esben arrodillado frente a él, con la cabeza agachada. Esben le rogó a Blake que le enseñara magia, diciendo que necesitaba volverse más fuerte o lo despedirían. Blake le preguntó por qué Esben iba tan lejos, y Esben explicó que era el hijo mayor de una familia noble rural y el único mago en su linaje. Debido a esto, se esperaba que tuviera éxito. Sin embargo, eran nobles rurales pobres que no podían vivir con lujos. Esben quería ganar dinero para mejorar la vida de su familia. Blake le dijo que lo entendía, pero le recordó que solo conocía técnicas de barrera. Esben respondió que lo comprendía y estaba decepcionado. Blake entonces ofreció enseñarle técnicas de combate en su lugar, lo que hizo que Esben se alegrara mucho. Esben le rogó a Blake que comenzaran de inmediato, y Blake sugirió empezar al día siguiente. Esben lo agradeció emocionado una y otra vez. Al día siguiente, Esben se irritó al ver que Reese y Clara también estaban allí. Ellos lo molestaron diciéndole que no podría adelantarse a ellos tan fácilmente. Clara añadió que no era justo depender solo del anciano. Blake explicó que los había invitado porque parecían sentir lo mismo que Esben. Esben admitió a regañadientes que podría ser cierto, pero se quejó de que él había sido el que había rogado primero. Blake se disculpó por eso. Clara, de pie detrás de Blake, pensó para sí misma que podría descubrir el secreto de su fuerza. Hasta ahora solo lo había estado observando casualmente, pero hoy planeaba prestarle más atención. De repente Blake se giró hacia ella y sonrió, sorprendiendo a Clara, quien se sonrojó. Rápidamente se dio la vuelta y se recordó a sí misma que debía ser más discreta. Un momento después, llegaron al bosque Mecha. Esben estaba atacando a un lagarto con magia de fuego, dando todo de sí para derrotarlo. Cuando lo mató con éxito, exclamó orgulloso que él también podía hacerlo. De repente escuchó un ruido detrás de él y se dio vuelta solo para encontrar otro lagarto lanzándose hacia él con la boca bien abierta. Antes de que pudiera reaccionar, una barrera afilada giró alrededor y cortó al lagarto en pedazos. Blake le recordó a Esben que no bajara la guardia, y Esben se disculpó. Ellos gritaron que los monstruos se estaban multiplicando. Blake caminó con calma hacia adelante y les dijo que les mostraría. Formando una espada de barrera, explicó que cuando se enfrentaba a muchos enemigos, la magia de área era lo mejor. Con un solo movimiento, decapitó sin esfuerzo a los lagartos que lo rodeaban. Los demás, atónitos, preguntaron si no era un poco demasiado fuerte. Clara le preguntó por qué era tan poderoso, y Esben cuestionó cómo podía hacer eso si solo era un mago de barreras que mantenía las defensas del reino demoníaco. Blake se sorprendió por sus reacciones y sonrió, diciéndoles que era una historia antigua que tomaría un rato explicar. Después de su entrenamiento, se sentaron en un lugar seguro. Blake comenzó a contar su historia, diciendo que todo había comenzado hace 30 años, cuando tenía solo 9 años. Él, que tenía talento para las técnicas de barrera, fue llevado al reino demoníaco. Allí, se le asignó la tarea de crear barreras para suprimir la miasma y los monstruos del reino demoníaco. Les daban solo salarios modestos, comida y agua, y eventualmente los abandonaron. Explicó que debido a su misión de mantener continuamente las barreras, no podían moverse de su lugar asignado. Como resultado, casi no tenían tiempo para dormir. A pesar de esto, siguió manteniendo la barrera. Sin embargo, la comida empezó a escasear y no podían conseguir más suministros. Llegó a su límite, tanto en términos de agotamiento como de fuerza física. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear un círculo mágico que mantuviera automáticamente la barrera. Clara exclamó que sabía que casi nadie podía desarrollar círculos mágicos, y Esben preguntó si no se equivocaba al suponer que Blake debía haber fracasado. Blake respondió que logró tener éxito mediante un esfuerzo constante, lo que dejó a Esben en shock, quien le costaba creerlo. Blake continuó explicando que en unos pocos días, desarrolló un círculo mágico que podía ser infundido con poder mágico. Ese día, durmió profundamente. Unos días después, le dio todo su dinero a un comerciante que pasaba y le pidió que transmitiera el método para crear el círculo mágico a otros magos de barrera. Sin embargo, su siguiente problema fue la comida y el alojamiento.
Decidió entrar al bosque cercano para cazar y recolectar, pero estaba lleno de monstruos. Asustado, corrió rápidamente de vuelta a la barrera. Aunque llegaban raciones cada pocos meses, incluso esas eventualmente dejaron de llegar. Desesperado, se aventuró nuevamente en el bosque. Logró recolectar algunos hongos, pero fue avistado y atacado por un monstruo. Aterrorizado, corrió por su vida. Sin otra opción, usó su barrera para detener al monstruo por un momento, lo que le permitió regresar de manera segura a la barrera. No había mucho que ganar, y la densa miasma en el bosque requería purificación. Sobre todo, sus barreras eran ineficaces contra los monstruos, así que decidió volverse más fuerte. Se centró en mejorar sus técnicas de barrera, logrando eventualmente fortalecerlas para permitir restricciones a corto plazo. Gracias a estas mejoras, pudo recolectar recursos más eficientemente. 3 años después, a los 12 años, estaba cazando en el bosque cuando apareció un monstruo a su lado. Lo atrapó fácilmente dentro de una barrera cuadrada y continuó con su tarea. Después de años de entrenamiento, sus técnicas de barrera se habían refinado tanto que podía restringir a la mayoría de los monstruos durante varios minutos. Dejó la comida que había recolectado y verificó su poder mágico, sintiendo un sentido de crecimiento. Sin embargo, se dio cuenta de que aún le faltaba la capacidad de derrotar monstruos. En ese momento, se dio cuenta de que aunque sus barreras eran extremadamente robustas, no podían moverse, lo que las hacía inapropiadas para atacar. Decidido a encontrar una solución, trabajó incansablemente. 3 años después, cuando tenía 15 años, finalmente tuvo éxito en hacer que las barreras fueran móviles. Llamó a este nuevo método la técnica de barrera ofensiva. Usándola, cazó su primera carne en años, purificándola para eliminar la miasma. La comió con lágrimas de alegría. Impulsado por este éxito, investigó más a fondo las técnicas de barrera, explorando sus formas, propiedades, dureza, suavidad y viscosidad. Estos esfuerzos le permitieron crear técnicas de combate usando barreras, las cuales perfeccionó luchando a diario. Mientras Blake narraba esta historia, un monstruo apareció repentinamente detrás de él. La criatura reunió fuego en su boca y lo lanzó hacia el grupo, pero Blake lo bloqueó sin esfuerzo con una barrera, sorprendiendo a los 3 niños. Saltó al aire, formando una espada al ablandar la barrera en su mano, y cortó limpiamente la cabeza del monstruo. Les dijo con orgullo a los niños que después de años de dificultades, ahora era capaz de realizar hazañas como esa. Daisy no podía creer que hubiera derrotado a otra salamandra de un solo golpe. Esben comentó lo abrumadoramente fuerte que era Blake, pero Blake les preguntó si lo decían en serio, dejándolos confundidos. Esben admitió que ahora entendía por qué Blake era tan poderoso. Ellos añadieron que el pasado de Blake era increíble, mientras que Clara reflexionaba en silencio sobre lo doloroso que debió haber sido, pero Blake no lo mostraba. Pensó para sí misma que realmente era asombroso, lo que hizo que Blake los mirara con confusión. Luego Blake les dio una pequeña charla, diciéndoles que si entrenaban como él lo hacía, también podrían volverse más fuertes y alcanzar rápidamente su nivel. Ellos se preguntaron si tal ignorancia era aterradora, mientras Clara pensaba que Blake era un hombre insensible. Esben, sin embargo, resolvió no asustarse, pensando que si querían volverse tan fuertes como Blake, no tenían otra opción que intentarlo. Mientras escuchaban monstruos acercándose, Blake señaló con entusiasmo 2 salamandras detrás de él, diciéndoles que debían pelear contra las criaturas a continuación. Los animó, diciéndoles que si se esforzaban al máximo, podrían derrotar a los monstruos. Sin palabras y aterrados, los 3 gritaron al unísono que no había forma de que pudieran pelear contra ellos. Días después, en el reino, los ancianos seguían a Lancelot, elogiándolo por su notable logro de ser nombrado capitán a tan corta edad. Admiraban su experiencia en ejecutar misiones perfectamente, lo que esperaban del señor impecable. Lancelot les dijo que impecable era un título demasiado grandioso para él, pero los ancianos elogiaron su humildad, llamándola una cualidad maravillosa. Comentaron que no había nadie más adecuado que Lancelot para convertirse en el próximo comandante en jefe. Después de despedirse, los ancianos se marcharon, y Lancelot comentó a su compañero que la elocuencia de los burócratas realmente era algo extraordinario. Su compañero respondió que creía que la evaluación de los ancianos sobre Lancelot era justa. Lancelot le dijo a su compañero que los ancianos lo estaban sobreestimando, pero su compañero insistió en que no debería ser tan modesto, ya que todos dependían de él. Lancelot caminó en silencio, reflexionando que no era tan excepcional como los demás creían. Se veía a sí mismo como alguien con solo un poco más de talento que la mayoría y admitió que sus habilidades mágicas se habían estancado últimamente, sin metas claras. Se sentía a la deriva, aunque comprendía que el principal deber del cuerpo de magos reales era mantener el orden público. Con el rey demonio ahora muerto, ya casi no había oportunidades para enfrentarse a enemigos fuertes.
Aunque sabía que la paz era una bendición, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más tendría que seguir cumpliendo con las expectativas de todos. Más tarde, mientras estaba ocupado en su oficina, el asistente de Lancelot entró y reportó que las aldeas cercanas estaban siendo atacadas por monstruos. Lancelot dedujo que los monstruos eran de bajo nivel y sugirió organizar el incidente como un entrenamiento de campo para los nuevos reclutas. Al revisar los documentos, pensó en quienes deberían participar. Al día siguiente, Esben estaba visiblemente frustrado. Tace intentó calmarlo, aunque ella misma tenía miedo, mientras Clara tartamudeaba nerviosa que no era nada. Blake les preguntó tranquilamente si estaban bien o si necesitaban agua, lo que hizo que Esben le gritara, preguntándole cómo podía mantenerse tan tranquilo cuando estaban a punto de ir a una expedición con la primera división. Blake simplemente respondió que estaba acostumbrado a matar monstruos. Esben exclamó que el comentario casual de Blake era una locura, pero luego les dijo con confianza a su equipo que ellos también habían estado entrenando con Blake. Tace preguntó dudosa si eso significaba que al menos se habrían vuelto un poco más fuertes. Otros estudiantes que escucharon su conversación se rieron y se burlaron de ellos, llamándolos fracasados y actuando nerviosos. Esben, enojado, se dio la vuelta para fulminar con la mirada a los burlones, gritándoles que no ridiculizaran a su equipo. Antes de que la tensión pudiera escalar, un instructor ordenó a todos que se alinearan, y los estudiantes rápidamente se pusieron en posición, quedando firmes. Lancelot subió al escenario y anunció los detalles de su misión. Tomaría 2 semanas llegar al pueblo, y su objetivo eran varias docenas de monstruos de nivel 3 o inferior. Hizo hincapié en la importancia de formar escuadrones de 4 personas y mantener la coordinación en todo momento. Los reclutas respondieron al unísono con un rotundo sí. El instructor luego les ordenó que comenzaran su marcha, y los reclutas siguieron el carruaje fuera del reino en una línea disciplinada. Horas después de la marcha, los reclutas estaban visiblemente fatigados. Habían estado caminando en formación durante 6 horas seguidas sin descanso, y muchos murmuraban que morían de agotamiento, ya que las pendientes empinadas les hacían doler los pies. Afortunadamente, el instructor finalmente pidió un descanso de 30 minutos y los reclutas se desplomaron en el suelo, agradecidos por el respiro. Sin embargo, su alivio fue efímero. El instructor les gritó, preguntando por qué estaban tirados en el suelo, y les ordenó que atendieran a los miembros de su escuadrón. A pesar de su agotamiento, los reclutas obedecieron, masajeando los hombros de sus compañeros para aliviar el cansancio. Más tarde esa noche, mientras los miembros del escuadrón dormían pacíficamente, los nuevos reclutas permanecían despiertos, turnándose como centinelas. Blake los observaba, preocupado por ver lo difíciles que les resultaba cumplir con sus deberes. 7 días después, seguían caminando. Esben pensaba que si esto continuaba, moriría, mientras que Tace, entre lágrimas, decía que no podía soportarlo más. Clara, mientras tanto, estaba tan somnolienta que apenas podía mantener los ojos abiertos. Blake, con tono alegre, les preguntó si estaban bien y si estaban seguros de que no necesitaban agua. Esben, sorprendido, le gritó, exigiendo saber por qué estaba tan lleno de energía. Blake respondió con indiferencia que ya había pasado por experiencias similares en el pasado. Durs le dijo a Esben que no se podía juzgar a Blake con estándares normales. Esben miró alrededor y preguntó dónde estaban los demás reclutas. Uno de los miembros más antiguos del escuadrón respondió que esos reclutas se habían escapado hacía mucho tiempo. El senior añadió que el grupo de Esben lo estaba haciendo bastante bien, ya que la mayoría de la gente se rendía después de unos pocos días. Otro senior, mirando a Blake en tono burlón, le preguntó si era el anciano que había entrado gracias a la recomendación de los héroes. El segundo senior, sonriendo con desprecio, llamó a Blake un mago de barreras de mediana edad y le preguntó cómo había logrado colarse en el grupo. Furioso, Esben gritó que Blake había ganado su puesto por méritos propios. Tace también lo defendió, gritando que los superiores no entendían lo fuerte que era Blake. Los superiores, molestos, los llamaron niños descarados y les advirtieron que aprendieran a dirigirse a sus superiores de manera adecuada. Uno de los superiores incluso sugirió que los chicos necesitaban algo de disciplina. Afortunadamente, antes de que la situación escalara, alguien intervino y preguntó qué estaba pasando. El grupo se giró y vio que era Lancelot. Sorprendidos, los superiores rápidamente afirmaron que no pasaba nada y se excusaron rápidamente. Lancelot se volvió hacia Blake y le dijo que intentara no causar problemas. Blake se disculpó con Lancelot y le agradeció por intervenir mientras Lancelot se alejaba. Lancelot lo observó en silencio y pensó para sí mismo que Blake no parecía alguien capaz de derrotar a Gunther. Se preguntó si Blake estaba ocultando sus verdaderas habilidades. 14 días después, finalmente llegaron a un pueblo cercano que había sido destruido.
Mientras Lancelot inspeccionaba la zona, el jefe del pueblo se acercó a él y le informó que los pueblos cercanos habían sido atacados recientemente por monstruos. Los aldeanos estaban aterrados de que ellos fueran los siguientes. El jefe comenzó a llorar, suplicándole a Lancelot que derrotara a los monstruos. Lancelot permaneció en silencio, considerando cuidadosamente un plan. Finalmente se les permitió a los reclutas tomar un descanso. Blake se acercó al grupo y les dijo que ya habían regresado. Esben se disculpó con él por dejarle a Blake las responsabilidades de líder de escuadrón. Antes de que Blake pudiera responder, el instructor llamó a todos los líderes de escuadrón para reunirse. Durante la reunión, Lancelot les informó a los líderes de escuadrón que el jefe del pueblo mentía. Señaló que algunas de las casas estaban quemadas y que no había visto a ninguna joven en el pueblo. De esto, dedujo que los aldeanos probablemente ya estaban bajo amenaza de los monstruos. Los líderes de escuadrón elogiaron a Lancelot por haber descubierto la verdad tan rápido. Lancelot continuó aconsejándoles que no comieran ni bebieran nada del pueblo como precaución. Advirtió que probablemente los monstruos atacarían durante la noche y anunció su plan de emboscarlos. Luego preguntó a los líderes si tenían alguna objeción. Sonriendo, uno de los líderes respondió: ¿cómo podríamos oponernos a la decisión del capitán Lancelot? Lancelot simplemente aceptó su respuesta y estaba a punto de explicar su plan cuando alguien interrumpió. El grupo se giró para ver a Blake dar un paso al frente y preguntar si podía decir algo. Los líderes de escuadrón gritaron a Blake, advirtiéndole que no se pusiera demasiado confiado y exigiéndole saber cómo se atrevía a dar su opinión al capitán. Lo acusaron de ser increíblemente presuntuoso. Lancelot los calló diciendo que ya era suficiente y pasó junto a los líderes de escuadrón para enfrentarse a Blake. Les dijo que no importaba que Blake fuera un novato, quería escuchar su opinión sincera. Blake le explicó a Lancelot que con la estrategia actual probablemente no podrían salvar a los rehenes que habían sido capturados. Sugería que también necesitaban tomar un enfoque ofensivo. Lancelot le recordó que no sabían dónde se encontraba el enemigo y le preguntó si Blake tenía la intención de buscar hasta la hora de dormir. Blake respondió con confianza que sí. Los líderes de escuadrón mayores gritaron de ira, diciendo que no había manera de que pudiera realizar una búsqueda en tan poco tiempo y agregaron que los aldeanos no cooperarían en su estado actual. Blake permaneció tranquilo y les dijo que podían buscar si usaban la técnica de barrera de detección. Uno de los superiores preguntó qué era esa técnica de barrera de detección. Blake la demostró explicando que era una técnica de barrera capaz de detectar objetivos dentro de un cierto rango. Al transformar la barrera en forma de partículas, podía captar la forma y el movimiento de los objetos que tocaba. Añadió que la técnica podía detectar no solo personas y monstruos, sino cualquier cosa con una forma física. A pesar de su explicación, uno de los superiores lo agarró por el cuello con ira, gritando que estaba mintiendo. El señor insistió en que las técnicas de barrera solo eran capaces de crear barreras y nunca podrían tener habilidades de detección. Manteniéndose sereno, Blake cerró los ojos y ejecutó la técnica sin mirar. Luego dijo calmadamente: uno de ustedes está bostezando y el otro está bebiendo, refiriéndose a los dos superiores detrás de él. Los superiores quedaron sorprendidos y exigieron saber cómo lo sabía. Aún incapaces de creerlo, lo acusaron de estar confabulado con otros. Afortunadamente, Lancelot intervino, asignando al escuadrón de Blake la tarea de localizar la guarida de los monstruos y rescatar a los rehenes. Los líderes superiores quedaron atónitos y furiosos, pero Lancelot explicó que involucrar a novatos en el ataque no cambiaría la situación. En su lugar, asignarles una tarea con incluso una ligera posibilidad de éxito era más lógico. Lancelot luego anunció en voz alta que la operación comenzaría por la noche, durante la hora de descanso. Les ordenó a los líderes que dieran instrucciones a sus escuadrones, y todos respondieron con un firme sí. Más tarde esa noche, Blake y su escuadrón caminaron por el bosque. Esben, emocionado, le dijo que no podía creer que Lancelot hubiera confiado un papel tan importante a novatos. Comentó que Lancelot ciertamente estaba tomando una decisión audaz. Sin embargo, Clara discrepó, diciendo que era lo contrario. Probablemente Lancelot creía que no tendrían éxito. Clara, nerviosa, le preguntó a Blake si podía encontrar a los monstruos con su poder. Blake respondió con un simple sí, pero agregó que el alcance de su técnica de barrera de detección no era muy amplio, por lo que tendrían que moverse un poco. Esben se maravilló de él, diciendo: aún eres un hombre extraordinario. Clara, sin embargo, comentó que ya no estaba ni sorprendida. Clara lo miró en silencio, pensando para sí misma lo increíble que era. Estaba igualmente impresionada por sus técnicas de barrera. Cuando estaba con él, su corazón se aceleraba y sentía una emoción que no podía explicar. Por otro lado, en el pueblo, los miembros del escuadrón dormían en la carreta, mientras que en una de las casas, Lancelot yacía en la cama aparentemente dormido.
Monstruos armados con cuchillos se deslizaban dentro de la casa y se acercaban lentamente a él. Levantaron sus cuchillos, apuntando a atacar al unísono, pero antes de que pudieran tocarlo, uno de los monstruos fue lanzado fuera de la casa. Lancelot se levantó de su famoso sueño, preguntándose en voz alta por qué solo había unos pocos hombre lagarto de nivel 3. Pensó que lo estaban subestimando. Minutos después, explosiones sacudieron las casas del pueblo mientras los miembros del escuadrón luchaban contra los hombre lagarto, burlándose de ellos como debiluchos. Sus burlas cesaron cuando escucharon el sonido de pesados pasos. Al volverse, se sorprendieron al ver a orcos de nivel 4 acercándose. Uno de los orcos cargó hacia adelante, balanceando su enorme martillo. El martillo golpeó a 2 magos en la espalda, enviándolos volando. Se estrellaron contra el suelo, maldiciendo, mientras los orcos se acercaban. Justo cuando los orcos parecían imparables, un poderoso hechizo de fuego golpeó al líder de los orcos en la cara. Era Lancelot. Les preguntó a los magos dónde estaban los otros monstruos. Ellos le agradecieron, pero uno de los magos, temblando de miedo, le dijo a Lancelot que mirara detrás de él. Cuando se giró, vio al señor orcos de nivel 6 sobre él. El mago, reconociendo la fuerza de un monstruo de nivel 6, tartamudeó y gritó a los demás que no se preocuparan, porque tenían al invencible capitán Lancelot. Lancelot saltó al aire, reuniendo magia del aire en su mano izquierda y magia de fuego en su mano derecha. Apuntó al señor Orcos y liberó ambos hechizos simultáneamente. La magia combinada envolvió al señor Orcos y a sus orcos, reduciéndolos a cenizas. Lancelot continuó canalizando su magia abrumadora hasta que no quedó rastro de los monstruos. Una vez satisfecho, aterrizó de manera segura sobre el suelo. Los magos superiores vitorearon ruidosamente, gritando que Lancelot era tan impresionante como esperaban. Sin embargo, Lancelot permaneció en silencio, sintiendo que los monstruos estaban inusualmente bien preparados. Dedujo que debía haber un comandante, ya que un señor Orcos no debería poseer tal inteligencia. De repente Lancelot se quedó paralizado de asombro y los demás se quedaron petrificados de miedo al ver que se acercaba un nuevo monstruo. Mientras tanto, cerca de allí, Blake y su escuadrón encontraron a las mujeres y niños desaparecidos en una cueva. Rápidamente los desataron, asegurándoles que estaban a salvo y que todo estaría bien. Sin embargo, Blake de repente sintió una presencia ominosa. Sin dudarlo, salió corriendo, gritando a su equipo que dejaría el resto en sus manos. De regreso en el pueblo, el monstruo que se acercaba habló con Lancelot, quien seguía paralizado de asombro. El monstruo preguntó burlonamente a Lancelot qué le pasaba, si acaso era impotente frente a él. Lancelot miró al enorme Barbarossa que estaba frente a él. Algunos magos superiores retrocedieron, murmurando que Barbarossa podría ser un monstruo de nivel 8 debido a su inmensa fuerza. Otros desestimaron sus temores, gritando que no había forma de que su capitán pudiera perder. Barbarossa comenzó a balancear sus enormes hachas hacia Lancelot mientras lo provocaba, preguntándole si esa era toda la fuerza que el capitán de la primera división del Cuerpo Real de Magos podía reunir. Lancelot permaneció en silencio, dándose cuenta de que había agotado una cantidad significativa de su poder mágico en la batalla anterior. Calculó que solo podría lanzar un hechizo más de alto nivel. Si fallaba, todo habría terminado. Se preguntó ansiosamente qué debía hacer. A pesar de sus dudas, los magos superiores gritaron su inquebrantable confianza, declarando que Lancelot definitivamente derrotaría al gigante con facilidad. Lancelot esquivó los ataques de Barbarossa, fortaleciéndose con el pensamiento de que era el invencible Lancelot y que no podía perder ante nadie. Sin embargo, Barbarossa calculó su salto perfectamente y lo golpeó, estrellándolo contra el suelo con tal fuerza que provocó una explosión. El impacto hizo que los otros magos lo llamaran con preocupación. Barbarossa levantó su hacha, declarando que todo había terminado. La dejó caer con tremenda fuerza, haciendo que el suelo se rompiera debajo de él. Barbarossa sonrió, pensando que había asegurado la victoria, solo para quedar atónito al ver a Blake de pie frente a él, bloqueando el ataque. Blake dijo tranquilamente, parece que llegué a tiempo. Los magos superiores no podían creer lo que veían al presenciar a Blake deteniendo el enorme hacha de Barbarossa. Se preguntaban en voz alta qué estaba pasando, incapaces de comprender la escena ante ellos. Blake se giró hacia Lancelot, ofreciéndose a curar sus heridas. Levantando ambas manos, comenzó a sanar las lesiones de Lancelot. Lancelot, sorprendido por la inesperada muestra, preguntó si era magia santa, ya que pensaba que Blake solo podía usar técnicas de barrera. Blake explicó que era una técnica de barrera curativa, utilizando las propiedades de purificación y detección de las barreras para estimular el cuerpo y promover la regeneración. Barbarossa, enfurecido por la escena, exigió saber cómo se atrevían a conversar tan casualmente frente a él. Los maldijo mientras golpeaba repetidamente la barrera.
Blake ayudó a Lancelot a ponerse de pie y le preguntó sobre sus posibilidades de victoria. Lancelot admitió que la magia de alto nivel podría asegurar su éxito, pero que requería tiempo para cargarse y la vigilancia de Barbarossa podría hacerla ineficaz. Blake aseguró a Lancelot que crearía una abertura, lo que hizo que Lancelot se preguntara si pensaba confiar solo en las barreras defensivas. Lancelot expresó su preocupación de que Barbarossa notaría la magia de alto nivel que se estaba preparando. Blake desestimó la preocupación, afirmando que su intención era pelear, lo que dejó a Lancelot asombrado y cuestionándose cómo una técnica de barrera defensiva podría ser utilizada en combate. Blake juntó sus manos, canalizando energía para crear una suave barrera alrededor de sus pies. Se posicionó cuidadosamente antes de saltar con la fuerza aumentada por la barrera. Mientras se elevaba, lanzó un gran círculo mágico frente a él y lo atravesó, cubriendo su cuerpo con una barrera afilada y gruesa. Barbarossa, al notar el ataque, intentó evadirlo, pero fue golpeado tan fuerte que giró en el aire antes de caer al suelo con fuerza, dejando al mago senior atónito y preguntándose si realmente había logrado derribar al monstruo gigante. Barbarossa se recuperó rápidamente, advirtiendo a Blake que no se sobrepasara, pero antes de que pudiera reaccionar más, Blake apareció frente a él con velocidad cegadora. Su puño, envuelto en una barrera endurecida, golpeó a Barbarossa de lleno en la cara. Blake luego gritó a Lancelot que actuara sin dudar. Lancelot reunió su magia restante y desató un ataque arrollador con ambas manos dirigidas hacia Barbarossa. El poder combinado envolvió al monstruo, quemándolo vivo. Barbarossa rugió de agonía antes de colapsar sin vida. Los magos estallaron en vítores, celebrando su victoria sobre el enorme enemigo. Lancelot, exhausto, descendió al suelo y comentó que de alguna manera habían logrado tener éxito. Sin embargo, la fatiga lo superó y comenzó a desplomarse. Blake lo atrapó justo a tiempo, ayudándolo a mantenerse en pie. Blake elogió la increíble magia de Lancelot y Lancelot devolvió los elogios. Uno de los magos, sin embargo, intervino con emoción, exclamando que Lancelot era invencible y que su magia era incomparable. Otros hicieron eco de ese sentimiento, afirmando que Lancelot podría haber ganado fácilmente sin la participación de Blake, acusando a Blake de intentar robarse la gloria. Lancelot, frustrado, comenzó a defender a Blake, pero Blake lo interrumpió. Insistió en que tal vez Lancelot podría haber logrado la victoria por sí mismo, sorprendiendo a Lancelot. Dirigiéndose a los magos, Blake les recordó que Lancelot era humano, no perfecto, y que no importaba cuán fuerte fuera, seguía siendo mortal. Blake cuestionó si no deberían los compañeros pelear juntos y apoyarse mutuamente. Uno de los magos, enfadado por las palabras de Blake, lo agarró del cuello y lo acusó de burlarse de Lancelot. Blake, calmado, tomó firmemente la mano del hombre, apretándola. Dijo que entendía el dolor de luchar solo y el consuelo de tener aliados. Blake agregó que no existía tal cosa como un ser humano sin defectos, y que Lancelot, como cualquier otra persona, era una persona con un corazón. El mago, visiblemente perturbado, se retiró y se fue enojado, claramente frustrado por la situación. Más tarde, los rehenes fueron devueltos a salvo al pueblo. El jefe del pueblo, admitiendo que había sido amenazado, se disculpó por sus acciones anteriores. A pesar de la resolución, la verdadera identidad de Barbarossa seguía siendo desconocida, dejando una sombra ominosa sobre los eventos. Días después, de vuelta en el reino, Esben lloraba de felicidad, gritando sobre su regreso, y Clara, igualmente emocionada, comentó lo largo y agotador que había sido el viaje. Clara juró no unirse nunca más a otra expedición mientras se dirigían hacia su dormitorio. Alguien llamó a Blake pidiendo un momento de su tiempo, y ya estando en la taberna, Lancelot se disculpó por la invitación repentina y le preguntó a Blake si era inconveniente. Blake lo tranquilizó expresando su felicidad por ser invitado a una comida por primera vez. Lancelot, hablando en voz baja, reveló que para él era lo mismo. Cuando Blake le pidió que repitiera, Lancelot, algo avergonzado, admitió que era la primera vez que invitaba a alguien. Blake encontró la coincidencia divertida y comentó que ambos eran novatos. Lancelot estuvo de acuerdo, sugiriendo que como estaban fuera de servicio, Blake podía dejar de lado las formalidades y llamarlo por su nombre. Blake estuvo de acuerdo, respondiendo que también quería que Lancelot lo llamara por su nombre. Levantando su jarra, Lancelot propuso un brindis, a lo que Blake respondió con entusiasmo, sugiriendo que fuera por los dos. Lancelot añadió que era por dos personas imperfectas. Chocaron sus jarras entre sí, riendo y charlando como viejos amigos, por primera vez en mucho tiempo. Lancelot sintió como el peso de sus preocupaciones se aligeraba, y gracias a Blake pudo sonreír como un niño despreocupado.
Al día siguiente caminaba por la calle, estirando los brazos y sonriendo. Hacía tiempo que no tenía un día libre completo y pensaba lo agradable que era pasear solo por la ciudad a veces. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido recientemente. Por un tiempo no estuvo seguro de cómo terminarían las cosas, pero gracias a Alice ahora tenía la vida que llevaba. El prota pensó en cómo necesitaba agradecerle a Alice. De repente alguien corrió hacia él y, antes de darse cuenta, una dama lo chocó accidentalmente. Ambos se disculparon de inmediato y él, preocupado, le preguntó si se había lastimado. Cuando miró su rostro, se quedó congelado de reconocimiento. Justo cuando estaba a punto de decir su nombre, ella le tomó la mano y lo arrastró sin explicación. Un momento después, los caballeros del reino aparecieron cerca, preguntándose entre ellos si habían encontrado a su objetivo. Al no localizarla, se marcharon especulando sobre dónde podría haber ido. Cuando los caballeros se perdieron de vista, la dama suspiró aliviada. Se giró hacia él, disculpándose por arrastrarlo a la situación. Explicó que los caballeros habían sido increíblemente persistentes y quitándose la capa, reveló su rostro por completo. Él no pudo evitar sonreír al reconocerla. Era Alice, que alegremente lo saludó diciendo que hacía tiempo que no se veían y mencionando que había oído sobre sus logros. Avergonzado, él respondió que no había hecho nada especial. Curioso, le preguntó por qué la estaban persiguiendo. Alice dudó por un momento antes de admitir con orgullo que estaba huyendo de sus responsabilidades. Explicó que los preparativos para la celebración de la derrota del Rey Demonio estaban en marcha, junto con innumerables otros eventos en los que la estaban obligando a participar. Continuó quejándose de tener que conocer a cientos de personas importantes, crear documentos interminables y responder cartas de fanáticos. Él balbuceó una respuesta comentando que todo eso sonaba muy duro, pero Alice rápidamente respondió que la palabra duro ni siquiera comenzaba a describirlo. Añadió que Eda y los demás también habían sido llamados a ayudar, pero no tenían ni cerca tanto trabajo como ella. Frustrada, lamentó que como heroína, su carga de trabajo era simplemente asesina y que los demás parecían estar intentando hacerla trabajar hasta la muerte. Finalmente declaró que ya había tenido suficiente y que no le importaba lo que sucediera. Al ver su frustración, él pensó para sí mismo que Alice necesitaba un cambio de ritmo. Interrumpió sus quejas llamándola por su nombre y preguntándole si quería pasar un rato con él. Alice parecía sorprendida, preguntando si realmente estaba bien. Él la tranquilizó, diciendo que sí, añadiendo que ella había hecho mucho por él y que quería agradecerle adecuadamente. Al principio, Alice parecía sorprendida por su propuesta, pero después de un breve momento, su expresión se iluminó. Aceptó entusiastamente, visiblemente emocionada por la idea. Poco después llegaron a un lugar pintoresco. Él miró alrededor, asombrado, comentando que no sabía que existiera un lugar así cerca de la capital real. Alice, claramente orgullosa, reveló que era su lugar favorito y que a menudo venía allí cuando quería estar sola. Dudoso, él le preguntó si realmente estaba bien que él interfiriera en un lugar tan personal. Alice desechó su preocupación con una respuesta simple, diciéndole que estaba bien porque él era especial. Luego sacó algo de su bolsa y anunció que su caja de almuerzo iba a hacer su aparición. Él la abrió para encontrar un sándwich perfecto, con capas de huevo, carne de hamburguesa, tomate, salsa especial y lechuga. Asombrado, comentó lo delicioso que se veía. Alice, con un toque de orgullo, le dijo que lo había hecho ella misma. Al notar que había 2 sándwiches, él preguntó por qué había extras. Alice titubeó en su respuesta, restando importancia a la pregunta y diciéndole que solo lo comiera. Sonriendo, él decidió no insistir más y dio un mordisco. El sabor lo sorprendió y le dijo felizmente que el sándwich estaba delicioso y que era una buena cocinera. Alice, complacida por su cumplido, comentó que aunque no lo pareciera, ella era bastante doméstica. Luego le preguntó si le parecía raro que una heroína tuviera tales habilidades. Él rápidamente le aseguró que no le parecía extraño en absoluto, tranquilizándola. Alice comenzó a compartir su pasado con él, explicando que antes de convertirse en heroína, era solo una chica de pueblo viviendo en un pueblo en ruinas. Se describió a sí misma como una chica común, hábil y buena en los quehaceres domésticos, pero sin poderes especiales. Sin embargo, un día todo cambió cuando recibió una revelación en la bendición de la diosa Altria. Desde ese momento, se convirtió en heroína. Explicó que los héroes que recibían tal revelación tenían la tarea de derrotar al Rey Demonio, lo que significaba que tuvo que someterse a un entrenamiento duro. Nunca antes había sostenido una espada, por lo que sus palmas se llenaron de ampollas y callos durante esos arduos días. Él la escuchó atentamente, respondiendo simplemente que lo entendía. Levantándose, ella se proclamó bastante increíble, recordando cómo descubrió que la esgrima era bastante divertida cuando la intentó.
Añadió que se volvió más fuerte en poco tiempo, sonriéndole mientras sugería que tal vez era talento natural. Él estuvo de acuerdo, diciéndole que creía que debía tener alguna habilidad innata para volverse tan fuerte. Mirando al cielo azul brillante, reflexionó sobre lo difícil que había sido. El entrenamiento fue duro, los enemigos eran formidables y sus compañeros eran pocos, pero gracias al esfuerzo implacable, logró derrotar al rey demonio. Observó que ahora había menos monstruos, la mayor amenaza había desaparecido y la paz era el mejor resultado. Le preguntó si estaba de acuerdo en que eso significaba que ahora todos podían sonreír. Aunque aún llevaba una sonrisa, había una tristeza en su expresión cuando añadió que seguía siendo una heroína. Él se quedó junto a ella y comenzó a hablar sobre sí mismo, refiriéndose a su pasado como mago de barreras. Durante 30 años había mantenido barreras, un anciano que se sentía rezagado por el tiempo y desconectado del mundo. Alice se sorprendió por su tono autocrítico repentino, tartamudeando mientras le preguntaba si estaba bromeando. En respuesta, él explicó que incluso alguien como él tenía creencias y que había cosas que solo él podía hacer. Luego le dijo que quería protegerla, dejándola tímida y asombrada por la declaración. Explicó más a fondo que la razón por la que había mantenido barreras contra el reino demoníaco durante tanto tiempo era porque quería proteger a todos, y el mismo sentimiento se aplicaba a ella. Alice dudó antes de preguntar por qué sentía la necesidad de protegerla, considerando que ella era una heroína, la humana más fuerte. Él le dijo que no importaba si era una heroína o no, para él, simplemente era ella misma, una persona amable, alegre, trabajadora, cariñosa y maravillosa. Alice, visiblemente conmovida, admitió que ahora entendía lo que él quería decir, agradeciéndole y asegurándole que estaba bien, solo se había sentido un poco frustrada. Él respondió con un simple reconocimiento, diciendo que lo entendía. Más tarde regresaron a la calle. Alice se detuvo y le dijo que ya habían llegado lo suficientemente lejos, agradeciéndole por el día. Él se despidió, sugiriendo que si alguna vez quería, deberían ir a algún lugar juntos de nuevo. Ella estuvo de acuerdo con una sonrisa, diciendo que lo esperaba con ansias, mientras se alejaba. Mientras él se quedaba allí observándola, no se dio cuenta de que alguien se estaba acercando, escondido en la esquina de un edificio. Gunther lo miró con pura ira, maldiciendo entre dientes y deseando su perdición, su rostro retorcido por el odio. Horas antes, Gunther le había preguntado al hombre qué había dicho, y el hombre le había respondido que estaba siendo transferido a la región de Mabel. Gunther le gritó, llamándolo una degradación, y exigió saber qué demonios estaba pensando. El hombre gritó de vuelta que Gunther había ido demasiado lejos con su conducta repetida, abuso de autoridad e incluso causando problemas en la unidad de entrenamiento. Frustrado, el hombre gritó que había llegado a su límite cubriendo las acciones de Gunther. Furioso, Gunther le recordó al hombre que él era un noble de alto rango y un excelente mago. Sin embargo, el hombre apartó la mano de Gunther y respondió fríamente que ya no importaba, que estaba cortando los lazos con él. Esto enfureció aún más a Gunther, quien gritó que después de todos los beneficios que le había dado al hombre, ahora estaba siendo traicionado. El hombre se levantó y respondió que asociarse con Gunther había sido un error y que nunca esperaba que Gunther actuara tan tontamente. Mientras el hombre se alejaba, le dijo a Gunther que empezara de nuevo en las tierras fronterizas. Gunther intentó detenerlo, pero el hombre dejó la habitación, dejando a Gunther gritando de frustración. Encolerizado, Gunther pateó una mesa repetidamente, preguntándose si realmente lo estaban cortando. Cuando salió de la habitación, estaba hecho un desastre, y los otros magos cercanos lo notaron. Susurraban entre ellos, comentando con burla que Gunther se lo había buscado y que era el fin para alguien tan despreciado. Al escuchar esto, Gunther se enfureció y les gritó que se callaran. Liberó poderosa magia de fuego en su rabia, hiriendo a los magos a su alrededor, y los llamó escoria inútil. Como resultado, Gunther fue expulsado a la fuerza del reino. Protestó gritando que era un noble de alto rango y esencial para el país, pero el hombre que lo escoltaba furiosamente le respondió que Gunther debería estar agradecido de no estar en prisión y de solo ser dado de baja. Gunther gritó incrédulo, exigiendo saber por qué lo trataban de esa manera. Sin embargo, el hombre le dio la espalda y cerró de golpe las puertas del reino de los magos en su cara, dejando a Gunther arrodillado en el suelo mientras la gente común se reunía a observarlo. En su desesperación, Gunther recordó algo y pensó que Alice entendería su valor. Se había enamorado de Alice a primera vista y soñaba con luchar a su lado. Apuntaba a la posición de capitán, con la esperanza de que ella notara su encanto, pero entonces un día Blake apareció y captó la atención de Alice. Gunther se convenció de que Blake era la causa de todos sus problemas. Decidido, Gunther se levantó, preguntándose dónde estaría Alice. Empujó a la gente sin importarle si los chocaba, con la intención de encontrarla. Sus pasos vacilaron cuando vio a Alice sonriendo brillantemente.
Estaba feliz de verla y estaba a punto de llamarla, pero luego se quedó congelado de shock. Blake estaba con ella. Estaban charlando felices, y Gunther solo pudo preguntarse por qué pensaba que él debería haber sido el que estuviera en el lugar de Blake. En ese momento, los sueños de Gunther de charlar con Alice, hacerla sonreír por él y eventualmente estar con ella se hicieron trizas al ver la felicidad de Alice con Blake. Gunther maldijo a Blake y deseó su muerte. Su desesperación se convirtió en una determinación retorcida mientras pensaba en matar a Blake y quedarse con Alice para él. Rió como un demonio mientras se convencía de que Alice le había pertenecido desde el principio. Al día siguiente, el instructor ordenó que todos se pusieran en fila. Las unidades se reunieron y Esben notó la formación cuando Lancelot dio un paso adelante para anunciar sus roles. Lancelot les informó que su misión sería proteger a los VIPs en la ciudad durante la próxima ceremonia de sumisión del Rey Demonio. Comenzó a asignar posiciones sacando documentos de su carpeta. Mientras Lancelot estaba ocupado dando asignaciones, Tace le preguntó a Blake dónde pensaba que serían asignados. Blake respondió que probablemente estarían apostados en la puerta del castillo, ya que solo eran aprendices. Cuando Lancelot anunció el escuadrón para escoltar a la heroína Alice y su grupo, Clara comentó en voz baja a Esben que esperaba que su grupo fuera asignado a patrullaje. Esben asintió de acuerdo mientras Lancelot terminaba de asignar las posiciones. Esben notó que muchos magos en la fila los miraban directamente, confundido preguntó por qué los observaban.